Bienvenidos, bienvenidas. Para los que no me conocen, yo soy Matías Kremer, actualmente dirijo ORT Argentina Alumni, que es la comunidad de egresados de ORT. Hacemos un montón de actividades para los egresados, espero que esta les guste tanto como nos gustó organizarla. Bueno, tengo que agradecer como siempre a la Dirección Ejecutiva de ORT Argentina, que siempre nos apoya y nos dice que sigamos adelante con estas actividades. Son actividades que englobamos en un eje que llamamos emprendedorismo y desarrollo profesional, en este caso viendo unos podcasts profesionales, ¿sí? O sea, van más allá de la diversión. Ahora nos vamos a enterar un poquito más. Como dije antes, hacemos actividades que nos gustan, surgen de nosotros, de charlar entre egresados, de ir viendo qué cosas están buenas, qué es lo que está en tendencia, qué es lo que es innovador. Esta vez, bueno, la reunión es justamente por la Fábrica Podcast, que nos parece que está bueno y que hay mucha gente que lo sigue y que hay muchos egresados que están interesados también. Así que el año pasado empezó esta comunicación con Oliver Maltz, que es egresado de medios del 2010, y empezamos a ver la posibilidad de venir a ORT y charlar con los egresados y contar lo que están haciendo, y por suerte no lo hicimos el año pasado, unas cuestiones de agenda de todas las instituciones, pero lo podemos hacer ahora, y la fábrica ha crecido y ahora pueden contar un año más de experiencia. Así que espero que hoy podamos sacarnos un montón de dudas y ver cómo hacen ellos este podcast. Tengo que agradecer infinitamente a Tamara Sengurten, que se puso al hombro una actividad que fue convocada y que veníamos pensando en estos meses, mes y medio que venimos trabajando juntos. Nuevamente, Oliver, gracias por todo el vínculo que hizo con la gente de la fábrica. Tommy Caragosian, te estamos mostrando los intereses que tenemos como egresados, de conocer lo que haces. Y bueno, Tamara va a coordinar toda la charla con ellos. Tamara es alumni de Electrónica 97, del Plan de Técnicos en Electrónicos e Ingeniería Industrial de la UBA. Actualmente es docente en la Facultad de Ingeniería de la UBA en el Departamento de Gestión, en las materias de organización y dirección de la empresa y en gestión integral de la cadena de valor. Es consultora para pymes industriales y antes trabajó en empresas grandes como Ford Argentina y como Unilever, ¿sí? Así que ella es la que va a mandar el timón de la charla. Vamos a ver, te pongo un poquito de presión, ¿sí? Bueno, bárbaro, espero que les guste. Bueno, bienvenidos Tomás y Oliver. Gracias por estar acá y permitirnos conocer la visión de profesionales jóvenes, innovadores, creativos y compartirnos algo del detrás de escena de uno de los podcasts más escuchados de Argentina. Tomás es licenciado en Administración de Empresas, co-founder de Mundo Descuento y es CEO. Ahora nos vas a contar qué experiencia te dejó eso. Y es hoy el CEO de TN Platex. Y Oliver es también licenciado en Administración de Empresas, tiene un máster en Administración y es gerente comercial del Grupo Estisol. Tienen los micrófonos, así los escuchan. Y bueno, ustedes empiezan por pedirle a sus invitados que les cuenten las historias de cómo crearon las empresas y cómo llegaron a ocupar el rol actual en ellas o a ser lo que son hoy. Yo quiero preguntarles a ustedes cómo llegaron cada uno a ocupar sus puestos en Estisol, que fabrica millones de vasitos al año, entre otras líneas de producto, y en TN Platex, que es un gigante de la industria textil con la cadena de valor súper integrada, producen desde el hilado hasta las prendas terminadas. Entonces, bueno, en el orden que quieran, si nos cuentan. Gracias por la invitación, gracias Tam por la coordinación y Mati. Bueno, en mi caso hablé con mi viejo y le dije, che, estoy para arrancar. Y me dijo, dale, sumate. Bueno, bien que te abrió las puertas de una. Bueno, obviamente es una empresa familiar. Uno, viste, acá me van a entender, siendo de la colectividad, es como que de chiquito siempre hablaba con mi viejo ya de la empresa y es como que siempre supe que iba a terminar trabajando ahí. Terminé de estudiar economía empresarial en la Ditela. Quise boludear un poquitito, me fui un año afuera, trabajé en el medio en una consultora y ya volví, ya sabía que cuando iba a arrancar ya en la empresa familiar, yo iba a ser para toda la vida.
Así que bueno, arranqué nada, tratando de aprender como vendedor con una persona que me capacitó un montón, que digamos hoy sigue estando en la empresa. Y bueno, hoy personalmente soy gerente comercial de 2 de las 3 unidades de negocio que tiene la empresa. La empresa tiene 7 fábricas en diferentes provincias del país. Trabajan 700 personas, somos los principales fabricantes de telgopor, que se usa mucho para la construcción, como aislante térmico, para el embalaje industrial, cuando compras una heladera, un lavarropa, un televisor, que viene con el telgopor como protección, y para el packaging de consumo, los vasitos de McDonald's, de Burger King, de Starbucks, de cartulina, los vasos de telgopor y los potes de helado. Y bueno, nada, digamos, yendo más al principio institucional y después todo lo que fue lo que soy. Un día estaba en la empresa y había un gerente comercial que representaba a la empresa en la Cámara del Plástico, porque mi empresa es del sector plástico y no podía ir, y fui y hablé con el director ejecutivo de la Cámara del Plástico, y como mi empresa es una empresa grande dentro del sector plástico, me dijo, che, ¿estás para sumarte a la comisión directiva? Yo ni sabía lo que era, le dije que sí, y me sumé sin saber lo que era. Empecé a ir a las reuniones una vez por mes de la comisión directiva, era un embole de novela, pero bueno, iba porque nada, sentía que en algún momento me iba a poder servir para algo, ¿viste? Siempre fui inquieto. O sea, por ejemplo, cuando fui a estudiar a Barcelona, una maestría, me acuerdo que hicimos un viaje en el medio de la maestría a Italia y fuimos a ver una fábrica de muebles. Y me acuerdo que estaba el dueño, era Mr. Caligaris, un señor de 85, 86 años, y no sé ni para qué, pero yo quería llevar la marca de muebles a Argentina, ¿viste? Como que me quise poner el desafío. Y empecé a hablar con el señor, me acuerdo que volvió a Barcelona, le pedí a un amigo italiano que me redacte un mail, le redactó un mail y me terminaron dando licencia, ¿viste? De Caligaris para Argentina. Después, nada, importé una vez un contenedor y nunca más nada. Pero es como que me gustaba todo el tiempo ir ¿Lo poniéndome... vendiste además de importarlo? ¿Eh? ¿Lo vendiste o se lo regalaste No, a tus después me amigos? metí en el sector industrial y dije, no puedo importar. Bueno, nada, un chiste. Y bueno, arranqué en la Cámara del Plástico y un día vino el presidente de la UIA, que en ese momento era Miguel Acevedo, y cuando termina la reunión me dice, se está armando un espacio, bueno, ya está armando, pero digamos, estaba arrancando como una nueva gestión en la UIA Joven, que era el espacio joven de la Unión Industrial Argentina. Me dice, te paso el contacto del que está arrancando la presidencia, así le mandás un WhatsApp. Le dije, dale, buenísimo. Me pasa el contacto. Cuando vi la foto, pensé que se había equivocado, ¿viste? Porque era un pibe con rulos. Dije, era el profe de surf, pero bueno, era Tommy. Y le escribo a Tommy y nada, la verdad pegamos una onda espectacular al principio. Llegué y una energía impresionante. Él, Marisol, que es la dueña de Sindeplas, quien era la secretaria en su momento, éramos 15 y bueno, 6 años después, más de 1000 industriales de diferentes provincias. Nada, se genera algo tremendo que después Tommy puede profundizar un poco mejor que yo. Y bueno, siempre tratando de reivindicar la imagen del empresario industrial en la sociedad. Y bueno, nada, después vamos. Pero espera, entraste a la empresa y ¿en qué momento llegaste, te dijeron, ok, ahora puedes ser gerente? O sea, ya aprendiste. Y una empresa familiar, ¿viste? No es que... Bueno, pero no sos el único. La verdad que, como Tom me dijo, me considero un muy buen vendedor. Soy bueno relacionándome con los clientes, le venía bien, digamos, es lo que la empresa necesitaba, o sea, no es de agrandado, pero o sea, estaba dado para que, nada, yo arranqué con una persona como que digamos, que me estaba enseñando al principio, pero bueno, se fue dando naturalmente con el tiempo que, nada, también obviamente uno tiene inquietudes, quiere progresar, siendo dueño de una empresa, más allá del rol que tenga. Yo no soy solo gerente comercial de mi empresa, o sea, yo tengo la visión completa de mi empresa, no pienso solamente en mi sector, pienso en el bien común de la empresa y bueno, naturalmente se fue dando con el tiempo que obviamente fui tomando muchas más responsabilidades y bueno, ya van como 8 o 9 años que ya estoy en la empresa y bueno, mi papá obviamente ya está más grande también, que es el director comercial y naturalmente después voy a ir, digamos, tomando el espacio que hoy ocupa él, gracias a Dios hoy todavía él está, digamos, recontractivo y a mí me sirve un montón trabajar con él y aprender de él. Pero bueno, es difícil de explicar en una empresa familiar, pero son como pasos que se van dando naturalmente siempre y cuando uno tenga la vocación y la gana de progresar y de crecer. Y digamos, no es solamente obviamente el apellido, pero bueno, nada, es natural. Ok, gracias. Te toca. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, un placer estar acá. Mi nombre es Tommy Caragosian. Gracias Tamara, gracias Mati, gracias Oli por invitarme. En mi caso, yo siempre me acuerdo que cuando era muy chiquito y volvía del colegio, lo primero que hacía era preguntarle a mi viejo, pa, ¿cómo te fue en tu empresa?
y él me decía, Tommy, no es mi empresa, es nuestra empresa. Y como que de muy chico me generó un sentido de pertenencia, de querer ser parte. También recuerdo en esos momentos de la infancia que uno cuando va pensando en el proceso de empezar a entender que la empresa es la familia, yo lo veía, lo idealizaba y me acuerdo siempre que lo veía afeitarse y le preguntaba si algún día iba a poder ser como él. Como que la parte de la empresa familiar en mi caso se dio muy natural, se generó un sentido de pertenencia por mi abuelo, por mi viejo, de ir, de estar en la oficina, de jugar al fútbol con la gente que trabajaba y la sentí como algo muy, muy propio en el cual siempre idealicé mi futuro en la compañía. Por supuesto, después, bueno, uno va creciendo y, digamos, se puede cambiar o arrepentir. En mi caso eso no se dio. Yo estudié administración de empresas, siempre con el foco de querer ser parte de la empresa. Apenas me recibí, que fue, no sé, lo hice rápido la carrera, entré en la compañía y un poco, digamos, como dice Oli, no es una empresa donde vos entrás y profesionalmente te hacen un plan. Bueno, no, básicamente me largaron, me juntaron con un ingeniero que estaba haciendo unas planillas de cálculos y no sé qué. Y empecé a viajar con él a las fábricas. Yo obviamente ya conocía las fábricas, pero cuando empezamos a viajar, Perdóname, ¿cuántas fábricas tienen ahora? Nosotros en Teneplatex tenemos 2 hilanderías, o sea, 2 fábricas en La Rioja, 2 en Tucumán, una en Catamarca y una en Corrientes, y dentro de esos establecimientos productivos tenemos distintas fábricas. Principalmente lo que producimos es hilo de algodón, somos el mayor comprador de algodón de la Argentina, tenemos 3 tejedurías y después fábrica de producto terminado. Hoy la compañía debe tener alrededor de 1.400 trabajadores y nuestro centro de distribución es en Buenos Aires y nuestras oficinas también. Bueno, un poco lo que me pasaba era que viajaba y lo que veía es que cuando la fábrica, sobre todo tercera generación, con mucho tiempo y mucho esfuerzo, a veces lo que se da es que la gente acostumbra el ojo. Y acostumbrar el ojo quiere decir que uno cuando se acostumbra a ver que las cosas son de una forma, por ahí no necesariamente duda de que esas formas sean las mejores para encarar nuestro futuro. Entonces, no sé, digo, había un montón de cosas para mejorar, pero el ojo se acostumbra a que las cosas estén mal, incorrectas, un tema de eficiencia, un tema de orden, y es como que nadie ponía en duda de eso. Entonces, me acuerdo que en una época me rompí los ligamentos cruzados, yo muy deportista, empecé a nadar, y cuando estaba nadando había visto una película que se llamaba Tropas de Elite, que era un grupo de la BOPE que intervenía en las favelas cuando otros grupos no podían. Y dije, quizá lo que tengo que hacer para aprender más sobre nuestra organización es un grupo que, siendo respetuosos de todo lo que nos llevó a ser quienes somos, dude de que esas mismas formas son las que tenemos para encarar nuestro futuro. Y armamos un grupo con 2 ingenieros en ese momento que le llamé la UOP, la Unidad de Optimización de Procesos. Muy respetuosos de cara al pasado, pero con dudas de si esa era nuestra forma de encarar nuestro futuro. Y eso, tuve varios años trabajando ahí, creo que demostramos con bastantes cosas concretas, mejoras de productividad relacionadas, no sé, a la descentralización de almacenes, hicimos unos vehículos eléctricos para que se muevan los mecánicos, bajamos el ausentismo del 12,5%, que era un promedio que teníamos entre las fábricas, al 2,5% con 4 años de mucho trabajo. Y como me fui metiendo en la parte del proceso de las fábricas, me gustó, viajé durante 4 o 5 años todas las semanas a cada una de nuestras fábricas. Y al principio lo que sí nos pasó, y esto me parece que tiene que ver con algo que probablemente aprendemos todos en los procesos de cambio, es que la cultura es central para cualquier cambio. Y nos pasaba que yo iba con los ingenieros encontraban oportunidad de mejora, volvían a la oficina, redactaban el proceso de cambio y después querían ir a incluir o a hacer ese cambio. Y quien iba a sufrir la externalidad positiva o negativa del cambio, digamos, se resistía. Hace un tiempo me llevaron, digo, en paralelo a todo esto, a Bariloche con jóvenes empresarios, políticos, sindicales, etcétera, y dijeron, evalúen cuál fue su primer fracaso y analicen el porqué. Y el porqué había sido que todos habíamos querido hacer cambios y no habíamos involucrado a quien iba a sufrir la externalidad positiva o negativa de ese cambio en el proceso. Entonces rebotaban con la cultura. Bueno, la cultura creo que es trascendental y después si querés profundizar en cualquier organización, y las culturas organizacionales de empresas de tercera generación, segunda generación, tienen un arraigo muy importante en qué se hace, cómo se hace, pero si esto siempre se hizo así. Entonces me parece que el mayor aprendizaje que me llevé en esa etapa es que si queremos hacer transformaciones tenemos que incluir a la gente. Creo que eso pasa a nivel empresa y también a nivel político. Y son temas a tener en cuenta. Así que esa fue mi mayor experiencia. Después fui creciendo y pasaron muchas cosas durante los años que me llevaron a que el 2000, el año que salimos campeón del mundo, 2022, cuando volví, mi viejo me dijo, tenemos que hablar.
Yo dije, ¿pasó algo? No, me dice, no, pero quiero que a partir de ahora seas el CEO de nuestra compañía. 12 años de trabajo. Por supuesto con mucho temor, o sea, no, digamos, uno se prepara, pero no es fácil tener que conducir a la empresa que contiene a toda tu familia y en ese caso a 1.400 familias No te lo más. esperabas tan rápido. Son 12 años, pero es relativamente rápido Uno para el siempre puesto. espera, pero al mismo tiempo cuando llega la noticia, digamos, es normal tener temores. Temores que sigo teniendo, preocupaciones que uno siempre tiene, o sea, tensiones. También, digamos, un momento de linda felicidad que mi familia me reconozca de esa forma. Así que hace 2 años estoy a cargo. No es un momento muy lindo para el sector industrial textil, principalmente, y creo que para otros también. Pero bueno, es como que hay un lema en la familia que se llama siempre hacia adelante. Nosotros somos, como muchos de sus familias, inmigrantes. En mi caso, armenios de Turquía. Y cuando mi abuelo, en realidad su hermano había ido a la colimba en Turquía, lo habían maltratado y le iba a tocar a mi abuelo ir a la colimba. Y, o sea, básicamente su padre lo hace irse, se olvida algo en su casa y cuando dice, chepa, tengo que ir a buscar esto, él dice, Agop, tu destino a partir de ahora es ir siempre hacia adelante. Entonces, nosotros somos una familia que va hacia adelante, hay veces donde tenemos que tomar decisiones duras, hoy estamos tomando decisiones duras, hay veces donde tenemos momentos de mayor angustia, preocupación y tensión, pero digamos, tenemos como esa resiliencia de cuando nos golpeamos nos paramos, cuando nos golpeamos nos paramos, y es creo que algo que tenemos que humanizar. O sea, cualquier industrial, cualquier empresario, cualquier comerciante tiene momentos espectaculares, tiene momentos más duros, y en esos momentos más duros está bueno intentar preservar a la familia, trabajar con los equipos y también tener como la sinceridad que creo que tienen que tener los nuevos liderazgos de que todos podemos vivir malos momentos, donde todos podemos tener momentos de tensión y donde muchos de nosotros, aún siendo líderes, referentes, muchas veces cometemos errores. Así que es un tema que si querés te doy como disparador para después. Eso justamente les quería preguntar, es cómo viven tener roles de tanta responsabilidad en empresas tan grandes, porque son empresas familiares, pero no son empresas pyme chicas, o sea, son familiares, pero son empresas muy grandes, siendo relativamente jóvenes ustedes. Entonces, ¿dónde sienten que tienen ventaja? Vamos, ser joven en algún punto les da ventaja, por esto que vos decías por ahí de no me voy a... lo que se viene haciendo no necesariamente está bien como una alternativa, y dónde sienten que no, para esto necesito la experiencia por ahí de mi viejo o de mi abuelo o del resto de la gente que está. Bueno, yo siempre, a mí siempre me gusta decir que personalmente yo quiero que mi empresa nunca deje de crecer, digamos. Yo me imagino una empresa cada vez más grande, con cada vez más diversificación de productos. O sea, siempre yendo para adelante, como decía Tommy antes, pero nunca quiero que deje de tener esa esencia pyme que para mí es fundamental, sobre todo en un país como Argentina, digamos, con tanto péndulo, y ser flexible y poder reaccionar rápido, digamos, ante diferentes contextos y ante diferentes demandas, digamos, de clientes. Yo siempre digo que prefiero toda la vida competir contra empresas grandes, digamos, que por ahí hasta inclusive tienen muchísimo mayor presupuesto que la mía, pero digamos que no tienen el corazón ese del dueño presente en la empresa, que con una empresa por ahí bastante más chica o más chica, pero que está el dueño atrás de todo, ¿viste? Que está atrás de todo lo talle, que está con el cliente, que está atrás. Entonces, bueno, nada, yo digamos, personalmente siempre trato de preservar eso en mi empresa, de que el cliente perciba de que por más de que es una empresa sólida, medianamente grande, digamos, y que viene creciendo a lo largo del tiempo, tenga eso de que si necesitan hablar conmigo, voy a estar siempre, si necesita hablar con mi papá va a estar siempre, digamos, con quien sea. O sea, nunca dejar esa cultura pyme de empresa flexible que siempre vamos a estar ahí para lo que se necesite. Y me pasa tanto con nosotros, digamos, no sé, tenemos varias unidades de negocio y tenemos clientes institucionales y tenemos clientes, no sé, corralones que compran materiales para construcción o distribuidoras de vasitos. ¿Y cuándo sentís que necesitas apoyo? Porque todo el tiempo. Esto me supera, digamos. Todo el tiempo. O sea, todo el tiempo creo que logré armar muy buenos equipos y mi apoyo está en los equipos de trabajo que, digamos, que creo que son fundamentales y obviamente después mi papá también para apoyarme, digamos, cuando por ahí tengo... mi papá tampoco que tiene la verdad de todo, o sea, yo al principio por ahí me pasaba como cuando Tommy contó antes, cuando era chico que sentía que mi papá era un héroe. Y después, obviamente sigo creyendo, digamos, que es un genio, lo que logró es impresionante, pero nada, es un ser humano igual que todos y también, digamos, todos tenemos dudas, miedos, cometemos errores. Obviamente uno siempre vive con la incertidumbre de no saber qué va a pasar hacia adelante. El tema es que, bueno, nosotros, tanto Tommy como yo, como los otros chicos, digamos, que formamos parte de todo esto que estamos haciendo,
tenemos ese, no sé, ese fuego interno de que nos gusta la adrenalina, nos gusta ir para adelante, nada, ¿viste? Vamos al frente como caballos y bueno, o sea, más allá de que podamos tener temores, como que nos gana eso de querer avanzar, de querer crecer y digamos, es de eso que tenemos nada, que no paramos. Obviamente después lo padece un poco la familia, pero bueno, creo que ahí está también la clave un poco del éxito. ¿Y vos? En mi caso, yo estoy en el día a día, tengo la suerte de tener a mi viejo, con el cual, si bien no está tan en el día a día, saber que me puedo dar vuelta y tener una charla con él y puedo consultar, por más que a veces tengamos diferencias, para mí es un tema muy, muy importante. También creo que estamos intentando como generación una construcción mucho más colectiva de tender puentes. Parece que hoy hay herramientas digitales que nos unen y en esto de generar comunidades, una de las formas que tenemos para transitar la incertidumbre, que creo que es el mayor responsable de nuestra ansiedad y angustia a veces, es estar conectados. Cuando uno se siente conectado se siente menos solo y cuando se siente menos solo se siente mejor. Y un poco me parece la búsqueda que nosotros tenemos como generación, en esta generación de industriales principalmente, es ayudarnos. O sea, me parece que estamos en una línea de agrandar la torta, aún con colegas, ayudarnos. Sí, muchísimo. Todo el tiempo estamos hablando. Hay veces que uno, digamos, desde una ayuda a tratar de decir, che, tengo un quilombo en Tucumán, ¿quién me ayuda? O un tema de un proveedor o un cliente, o desde el punto de vista emocional. O sea, ¿cómo transitaste esto? ¿Qué haces cuando pasa esto? Me parece que la Argentina es muy pendular y una de las cosas, digamos, que más ansiedad genera por ahí es el cortoplacismo, y el cortoplacismo se puede, digamos, intentar superar, uno estando conectado, otro teniendo gente con que apoyarse, y la otra es que para mí lo que no tenemos que hacer es guardarnos los temas internamente cuando a uno siente que lo incomodan. O sea, en mi caso, soy una persona que siempre prefiere ser sincero y exteriorizar. Y después, del punto de vista de los equipos, creo que tenemos muy buenos equipos y muchas veces, digamos, a la hora de tomar una decisión, les consulto. Si vos estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Y por ahí hago una recorrida de esos 4 o 5 líderes con los que estamos y le digo, vos, si fuera yo, ¿qué harías? Y a partir de lo que me dicen, por ahí decido. Y después estoy todo el día poniendo en duda mis decisiones. Sí, digamos, participativo, entendiendo que la palabra final la tengo yo, pero me gusta que opinen, me gusta que hablen, me gusta intentar que todos nuestros equipos sean mejores que yo. Creo que también ahí está la seguridad de uno de intentar tener equipos que lo superen y nosotros tener el potencial de articularlos correctamente y después ser pragmáticos. O sea, el otro día alguien de mi familia me decía, pero hace 2 meses dijiste esto. Sí, o sea, como que todos los días se levanta un nuevo Tommy. O sea, ese Tommy intenta entender qué es lo que pasa y adaptarse. No me voy a casar nunca con una idea. Parece que 100%, pero tampoco morir con la tuya, porque digamos, el contexto cambia tan rápidamente que una decisión que tomaste hace 2 semanas a veces venció a los 14 días. Entonces, por supuesto, el equilibrio está en cómo uno se adapta al contexto sin generar un caos en la organización. Bueno, hay equilibrios. Lo que no podemos, desde mi punto de vista, es, digamos, quedarnos en la teoría o en nuestras ideas y no, digamos, aceptar que a veces hay que generar cambios. En mi caso, digamos, estamos en un contexto que es muy duro para el sector industrial y para mi sector en particular y estoy tomando decisiones muy duras todos los días y a veces una decisión que tomé hace 2 semanas cambia y lo que les digo, es muy difícil que yo les pueda transmitir certidumbre de corto plazo. Lo que les puedo asegurar es que en el mediano y largo plazo vamos a estar. ¿En qué forma y en qué tamaño y buscando qué? Quizás migre. O sea, nosotros estamos buscando del sector textil llegar a sectores nuevos, a la minería, a la energía. Así como Oli dijo lo que proyecta, yo proyecto un grupo industrial y empresarial que trascienda, digamos, al sector textil y que se meta en otra cadena de valor que considero fundamentales también para la Argentina. Digamos, yo veo que como generación no hay chance que me quede abajo de ese vagón que avanza la energía, la minería y probablemente otros sectores. Entonces, digamos, como sí, que... después quiero profundizar en ese Dale. punto específico de la minería y la energía. Y ahora, o sea, ustedes son un poco celebrities ahora del mundo de la industria. Y para darnos un poco de contexto con eso, algunos ya saben, pero otros se están preguntando cómo surge el tema del podcast La Fábrica.
Nosotros en estos años nos dimos cuenta, recorriendo la Argentina y conociendo las industrias, que hay un montón de historias no contadas o mal contadas en estos miles de kilómetros que recorrimos durante muchísimos años. Fuimos aprendiendo de sectores, de regiones, de industriales primera, segunda, tercera o cuarta generación. Y hay mucha gente que critica a la sociedad o que critica al dirigente, tanto político, sindical, empresarial, judicial, lo que sea. Nosotros intentamos partir de la autocrítica, es decir, dos cosas. Una, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar esta Argentina que tanto amamos? ¿Qué estamos haciendo nosotros para defender a nuestro sector? Y en la sociedad hay como un imaginario colectivo sobre el empresario o el sector industrial. Y a diferencia de otros que por ahí critican a la sociedad por criticar, nosotros dijimos, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar esto? ¿Por qué no hemos dedicado ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero a mostrar quiénes somos, cómo lo hacemos, si sobre todo hoy tenemos un montón de herramientas que nos lo permiten? Y en eso lo que dijimos es, una cosa es, bueno, nosotros somos toda una generación de fábrica de puertas abiertas, o sea, de empezar a invitar a la gente que venga y les voy a contar una historia. En Montecaseros Corrientes, que es uno de los lugares donde nosotros tenemos nuestra fábrica, a donde en parte están las cenizas de mi abuelo, digamos, en la entrada de la fábrica como un símbolo de que ahí no me saca nadie. Nosotros no teníamos una buena relación con la comunidad, principalmente porque la fábrica era un espacio bastante hermético. En el pasado, en la época de nuestros abuelos, la tecnología no era un commodity, vos básicamente si tenías buena tecnología eras más productivo. Hoy la tecnología es un commodity y creo que el diferencial está en cómo trabajamos la cultura, cómo trabajamos los procesos y qué tanta mejora continua tenemos. La tecnología se consigue, entramos a YouTube, si tenés el capital la podés comprar. El diferencial ya no es más la máquina, es cómo trabajás la máquina y cómo trabajás los equipos. Sí. Es mucho más difícil generar un buen equipo que conseguir el capital. De eso no tengo ninguna duda. O sea, un buen equipo consigue capital, es mucho más difícil generar un buen equipo. Habiendo dicho esto, lo que hicimos es tener una política de puertas abiertas y cambió nuestro vínculo con la comunidad. Y eso, digamos, es escalable, pero digamos, reside en lo territorial. Bueno, ahora tenemos herramientas digitales. Nosotros en el evento de la semana pasada, Daniel Haddad habló, lo trajimos porque hace varios años nos dio una charla donde él dijo que en el pasado había pocos emisores, los grandes medios, y muchos receptores, todos nosotros, y que en el futuro, Eso se los escuché. hoy, todos estos receptores serían emisores de un mensaje. Nosotros, con Oli, con los chicos, un poco las disputas que hemos tenido desde el punto de vista del poder, si querés decir, con las estructuras tradicionales industriales, es que nosotros no creemos en los voceros, digamos, como único representante. Nosotros creemos en un mensaje orgánico que le llegue al territorio con múltiples voceros que generen mucho más empatía. Y esto es, todos nosotros tenemos una herramienta gratuita para comunicar. Después, obviamente, lo desarrollamos un poco más, creamos Chelta Industria para mostrar procesos productivos y el podcast Sí, son como varios ahora, ¿no? Tienen el Club del Ladrillo, la Fábrica del Podcast, el Club del Fútbol, el Campo Podcast. Sí. Es como un conglomerado de podcast. Sí, en realidad lo que tenemos primero es Chelta Industria para mostrar procesos. Mostrábamos procesos, pero no mostrábamos historia. Dijimos cómo humanizamos las ahí historias. Empezaron con Chelta Industria, ¿eso fue lo primero? Sí. Okay. Después vino la Fábrica Podcast. Que para ¿vos estás desde el principio en todo? ¿Están juntos desde el principio? Sí. Okay. Después la Fábrica Podcast, que tiene que ver con... Para nosotros el medio no es un fin en sí mismo, es una herramienta. O sea, tiene un propósito. Tiene el propósito de empezar a cambiar un poco nuestro vínculo con la sociedad. Después se hizo empresa, pero el fin no era ser una empresa. Después nos dimos cuenta que compramos equipo, que teníamos un estudio y que podríamos llegar a otras comunidades. Y empezamos a meter otras verticales porque nosotros decimos que militamos la Argentina del I, de la sumatoria, si querés contarlo vos. Bueno, sí. Cuando armamos Chelta Industria en su momento, me acuerdo que nos juntamos por primera vez en la oficina de Tommy, fue hace como, no sé, 5 o 6 años, y fue creciendo totalmente a pulmón la cuenta. Cuando nosotros hacíamos estos viajes que él mencionaba, que todos los meses recorríamos una provincia diferente, íbamos nosotros con nuestros celulares, grabábamos videitos, se lo pasábamos a un editor, el editor lo subía y nada, fue creciendo así la cuenta, llegó a tener 130, 140 mil seguidores en Instagram, muchísimos en TikTok y en Twitter. Y bueno, como dijo Tommy, en un momento dijimos, bueno, ya le pusimos cara, digamos, a los procesos productivos, ahora mostremos las historias detrás de las grandes marcas, de las grandes fábricas de la Argentina. Al principio la idea surgió un poco también entre un poco eso y tratar de generar mesas de diálogo, digamos, con diferentes actores de la sociedad. De hecho, el primer capítulo fue con Facu Moyano, después vino Mazot.
sentíamos como que no, le faltaba algo, ¿viste? Una vuelta de ruesca, de tuerca a la cosa. Y ahí invitamos a Diego Fenoglio, que es el dueño de Rapa Nui. Y bueno, la verdad Y que era fue, por ahí el tema. ¿eh? Y era por ahí. Contó la historia de la empresa, fue increíble, se emocionó, habló muy bien del presidente en ese momento, de Milei. Y bueno, nosotros, algo que hacemos mucho también, una vez que subimos un videíto, se edita, que es un trabajo terrible, se sube y quede ahí. Nosotros el domingo a las 7 de la tarde tenemos una base de datos de periodistas, editamos los clips, cada clip se lo mandamos al periodista según entendemos le puedas... Digamos, nosotros somos como si fuese la materia prima del periodista y el clip es el insumo que después el periodista usa también y le sirve, digamos, como herramienta de trabajo. Y bueno, fue creciendo abismalmente. Obviamente nosotros tenemos muy buena relación con prácticamente todos los que vienen al podcast a contar su historia. Por eso eligen venir a nuestro podcast y por ahí no van a TN o a La Nación, donde el objetivo por ahí del periodista es sacarle un título, ¿viste? O picantearlo. ¿Viste? Nuestro objetivo es generar una charla, digamos, de café que podemos tener en privado, pero democratizarla y que todos la puedan escuchar. Y creo que eso fue lo que le llegó bastante a la sociedad. Y bueno, como dijo Tommy, la idea, o sea, nosotros tenemos un lema que somos muy amigos entre nosotros. O sea, Tommy, Pedro, que es Marito, Romani y Valentino, que son, digamos, los otros socios. Ustedes son la cara visible. Nosotros somos los creadores, Están todos cofundadores del podcast y, digamos, tenemos una amistad muy fuerte. Nosotros ya antes del podcast tenemos un grupo que se llama la Comisión del Viagra, que hablamos literalmente todo el día sin parar, 1500 mensajes por día, no paramos. Y ese mismo grupo de amigos fue el que armó esto entre todos nosotros. Entonces lo que dijimos como lema, digamos, que si vamos a hacer ¿qué pasó? En un momento, para armarlo necesitábamos plata. Entonces agarramos a todas nuestras empresas amigas, le pedimos que pongan muy poca plata para poder alquilar los equipos, hacer los primeros 3 capítulos. El tema es que estas empresas, como por ejemplo Sinteplas, te pedían una factura. Y bueno, para poder hacer una factura tenías que hacer una sociedad. Entonces terminamos haciendo una sociedad y bueno, naturalmente se dio que se creó la empresa. Y bueno, fue tomando tanta trascendencia, la cosa fue creciendo tanto, pero esto no tiene un objetivo dineral, tiene un objetivo, como decía Tommy, de generar ese mensaje de la Argentina de Lee. Y encontramos en los chicos del campo que tenemos muy buena onda. Y eso es el movimiento industrial del que Es hablan. otra cosa eso. A ver, cuéntenos un poco qué es esto del movimiento industrial. El movimiento industrial es como que es lo que está por encima de todo. Es como esta ola industrial que nosotros decimos que avanza y que tiene que ver con intentar que algunas de nuestras ideas permeen en el país y, digamos, nosotros creemos en el poder como una herramienta de transformación. Ayúdame a entenderte. ¿Alguna de las ideas, como por ejemplo cuál? Como para entender a qué poder apuntar. Nosotros creemos en un país más industrial, más federal, no quiero aburrirlos, pero tiene que ver con nuevas narrativas, nuevos argumentos, en un país que encuentre un equilibrio entre el consumo y el trabajo, en un país que encuentre el equilibrio entre el trabajo y la exportación, en una matriz productiva que a través del empleo, que creo que es la principal herramienta para distribuir, desarrolle proveedores locales, además de tener sectores como la minería y energía, digamos, en la extensión del territorio. Nada, o sea, el movimiento industrial es un movimiento, digamos, que proyecta en los próximos 15, 20, 25, 30 años quizás tener un presidente industrialista. Más allá de eso, la fábrica hoy se convirtió en una empresa que por supuesto es una herramienta de comunicación que es funcional al movimiento, pero es un ente separado. Y hoy lo que nosotros tenemos son estas 4 verticales para arrancar, que es la industria, el campo, el club de ladrillo, desarrollo inmobiliario, el fútbol, y tenemos una proyección del año que viene, tener varios ejes más sobre distintos sectores. Ok, a mí me coparon las iniciativas de sustentabilidad, que por lo menos la de los envases de chungo de estisol y la de los retazos de tela de TN Platex para producir algodón recuperado, que son las que vi que estaban subidas en redes. Para este tipo de iniciativas hace falta que tengamos líderes jóvenes con nuevos enfoques y preocupaciones. ¿Cómo fue que surgieron estas iniciativas? Y quería saber si tienen más en camino. En nuestro caso somos una empresa, como te dije, del sector plástico que está totalmente demonizado. Somos los contaminadores del planeta Tierra, ¿viste? Entonces es como que como empresa también tenés que, obviamente no coincido, obviamente tenés que trabajar digamos, en la imagen, en la comunicación, un poco lo que hablaba Tommy antes, y parte de estas acciones que hacemos como empresa es como para también mostrar, nada, nosotros, o sea,
también, viste, siempre hablando de como generación, o sea, obviamente hay que cuidar el medio ambiente, digamos, y es muy importante, pero, digamos, no hay descuidado del medio ambiente más grande que no tener trabajo, digamos. Entonces, en un país como Argentina, digamos, donde le falta tanto trabajo, tanto desarrollo, personalmente no creo que la prohibición de sectores sea el camino o la solución. En el mundo, digamos, el desarrollo para, digamos, para este tipo de cosas justamente es la economía circular, es tratar de recuperar condiciones naturales de relleno sanitario en 2 años y medio. Así que bueno, las petroquímicas... ¿Esto ya lo lanzaron? ¿Ya está implementado? Obvio. Pero acá el problema, o sea, los transformadores somos empresas, los transformadores en este caso de plástico, somos empresas familiares, chicas, que estamos en un poco, digamos, en un punto, somos como el jamón del sándwich entre la empresa grande, que puede ser McDonald's, que es nuestro cliente, y la empresa enorme también, que es la petroquímica, que es la que nos abastece la materia prima. O sea, un transformador no le va a encontrar la solución al planeta, digamos, de qué hacer con el reciclado del plástico. Obviamente tiene que colaborar todo el tiempo, buscar iniciativas sustentables, pero el que realmente invierte en innovación y desarrollo para encontrarle la vuelta a este tema es la petroquímica por un lado, y el mayor interesado después por otra parte es McDonald's, por ejemplo, con el vasito, que es el que tiene que comunicar qué es lo que hace. En el medio estamos los transformadores, que somos, digamos, empresa chica, no tenemos presupuesto para invertir 100 millones de dólares en innovaciones nosotros. Gracias que llegamos a ver cómo llama fin de mes, qué sé yo. No, tampoco lloremos. Bueno. Y ustedes tienen lo del algodón, a mí me pareció impresionante. Nosotros tenemos una línea en Corrientes que arrancó mi abuelo hace muchísimos años, que es una línea que básicamente reprocesa retazos. Nosotros básicamente, para el que no conoce, nosotros somos los mayores compradores de algodón de la Argentina. El algodón se produce en Santiago del Estero y en Chaco. Bueno, producimos en nuestras fábricas el hilo, después del hilado viene la tela, después de la tela, la tintorería, la confección, las marcas. En el proceso de confección vos tenés, digamos, desecho postindustrial. Todavía nosotros no trabajamos el postconsumo, que es, digamos, lo que tira la persona cuando por ahí lo tira al tacho, sino trabajamos el postindustrial. Ese postindustrial que se genera en las confecciones o esos retazos, digamos, básicamente hay 1 o 2 proveedores que se ocupan de dar la vuelta a comprarlo, lo separan por color principalmente y después nosotros les compramos a ellos. Esos fardos de retazos básicamente pasan por un proceso de mezcla. Perdón, entonces además de los que generan ustedes con sus fábricas, compran a otros productos. Nosotros tenemos una capacidad de tratamiento de casi 300 toneladas por mes de retazos. Y muchos de esos retazos que tenemos, hoy debemos estar en 220.000 kilos por mes, 220 toneladas, son retazos de todas las confecciones de Buenos Aires, que hay 1 o 2 que se ocupan de recopilarlo, nosotros le compramos. Esos retazos básicamente pasan por una mezcla, después por un desfibrado, que básicamente deshilacha, lo vuelve a hacer como si fuera una especie de algodón, y después nosotros tenemos distintas formas de encararlo. Una es hacer el hilo y de eso hacer producto. La otra es, digamos, nosotros estamos trabajando con un proveedor que se llama Trefelt, que trabaja para Ford, y básicamente todo el interior insonoro acústico, o sea, lo que va debajo de las alfombras de los autos es este material. Entonces nosotros, esos retazos que compramos se mezclan, se desfibran, y con esa fibra que hago, con una condición, se la manda a Trefelt. Trefelt es un autopartista, ese autopartista hace como lo que sería el interior del auto y se la vende a Ford. Por ende, un pedazo de retazo que por ahí se deja en una confección en flores, termina siendo una parte de una Ford, digamos, una Ford, no sé yo. En la Ranger. Una Ranger. Así que nosotros, digamos, obviamente, además tenemos un montón de otros procesos digamos, dejamos de ver a los residuos como un residuo, sino que lo vemos como un subproducto e intentamos reutilizar en los procesos productivos y sinceramente, más allá del impacto, digamos, positivo en lo ambiental que tiene, además son procesos muy rentables, porque vos un desecho lo estás usando como materia prima y eso te genera, digamos, productos con alta rentabilidad. Para nosotros los productos que tienen, digamos, estos subproductos de desechos de otros son una de las líneas más rentables. Ok, yo cuando comenté con mi entorno que Matías desde Ort me había convocado para este encuentro, me sorprendió la cantidad de gente que los conoce y los escucha, e incluso que me decía, bueno, ¿escuchaste tal o otro que estuvo buenísima? Supongo que son conscientes de la relevancia que tomaron, o sea, tienen un alcance mensual de 5.5 millones de personas, lo que pude investigar, por ahí es más, no sé. Ahora estamos en 14. ¿14? Hoy salió el ranking de Spotify y somos el podcast más escuchado de Argentina. Bueno, mirá. Bueno. Un día especial para nosotros.
ganamos a la cruda, todos estamos primeros hoy. Por hoy. Y están acá con nosotros. En el día del podcast los tenemos acá, o sea, un privilegio. Entonces, bueno, nada, es maravilloso, ¿no? Tienen las mesazas, el movimiento industrial de la semana pasada con más de 1.500 personas. O sea, ¿ustedes se imaginaban que podían lograr esto? O sea, este éxito, digamos, ¿cuál era el objetivo inicial? Un poco lo contaron, pero ahora que ya están acá, que de repente no, después de muchos trabajos y tan profesionalizados, son el podcast más escuchado de Argentina, ¿no? Lo podemos decir categóricamente. Digamos, a partir de ahora, entonces, al menos por hoy, bueno, vamos a decir a partir de ahora, en algún momento dijiste que esperamos de acá a 15 años tener un presidente industrialista, digamos. Este es un objetivo que dijiste. ¿Qué más tienen en mente? O sea, ¿a dónde aspiramos? Bueno, la semana pasada hicimos un evento con una marca que registramos que se llama Fabricando Futuro, que fue un evento entre la Fábrica Podcast y el movimiento industrial, organizando con Deseo, que es una empresa productora muy importante, que lo hicimos ahí. Bueno, metimos 1.500 personas que vinieron a escuchar, 1.500 personas el día que Messi se retiraba de la selección argentina. O sea, realmente nos tocó un día jodido. O sea, estamos acostumbrados nosotros los industriales a dar palos en la rueda, pero este fue duro. Y realmente no, o sea, bueno, sí lo podíamos creer, obviamente, pero bueno, vinieron 1.500 personas, hicimos un evento espectacular, que vino Daniel Haddad a hablar de comunicación, hicimos una mesaza industrial en vivo con Cris Otero, el dueño de Luciano, con Vicky Kopelovich, también egresada del colegio, dueña de Tulipán, con Daniel Herrero, ex CEO de Toyota, ahora en Mercedes-Benz. Después hicimos, que lo dejo a Tommy que profundice un poco más, que lo condució espectacular, tipo Tinelli, el premio al emprendedor industrial del año, el mundial, o sea, fue una locura. Y después, bueno, vino Santi Siri a hablar de inteligencia artificial, fue un evento impresionante. Y bueno, ¿qué es lo que decía un poco antes? Apenas terminó, no es que, bueno, obviamente estábamos re contentos, pero volví a mi casa, hicimos un llamado entre el grupo que es el grupo del Viagra, a las 12 de la noche, y ya estábamos pensando en el próximo, ¿viste? Es un poco esa mentalidad que también la veo, y creo que la vemos en los invitados grosos que vienen al programa, y un poco también nos contagia a nosotros el estar escuchando todo el tiempo. Es un aprendizaje muy grande, que venga, no sé, Madanes y escuchar su historia y su mentalidad, que venga Rubén Cherniajowski de Newsam, boludo. ¿Cómo es los muy eligen groso. a los invitados? Bueno, en general tratamos de buscar empresas conocidas del sector industrial. Intentamos de tener llegado, y la verdad es que tenemos llegada a prácticamente o a muchos. Y bueno, son en general historias que todos, digamos, queremos escuchar por una cuestión de sentido común. Pero bueno, nos pasa mucho que como es gente que no habla, a veces es difícil convencerlos. Pero ahora todos quieren estar en el podcast, me imagino. No es lo mismo ahora que hace un año. Obviamente no es lo mismo. Ahora les piden, ahora los llaman y les dicen, che, ¿cuándo voy? Ahora Tommy consiguió una bomba para la semana que viene terrible. Pero bueno, Spoilers, o sí, un poquito acá, antes, los que estamos acá. por ejemplo, cuando vino el dueño de Grido, que es la tercera heladería más grande del mundo, de un tipo de 84 años, nos encanta la gente mayor a nosotros, sabemos que... Tiran data. Tiran data. No, el chabón no quería venir porque le daba mucho nervios. Es un cordobés, la tercera heladería más grande del mundo, o sea, no es joda. 95 millones de kilos por año de helado. Y el chabón le daba cagazo venir a hablar con nosotros, ¿viste? El chabón tenía la tercera heladería más grande del mundo y logramos convencerlo porque el tipo entendió, como decía antes, que no iba a venir a un lugar a tratar, a hablar con 3 chicos que le iban a estar buscando tratar, ¿viste? De que pise el palito para que diga algo, ¿viste? Y tratar de sacarle algo, sino que la idea de que venga, y de corazón se lo dijimos, era, tenés 84 años, ya lograste todo lo que lograste. O sea, vení y tratá de dejar una huella también en que otros puedan escuchar tu historia y que se puedan inspirar en lo que vos lograste, que es increíble. Bueno, lo terminamos convenciendo y el tipo vino y estaba chivando, ¿viste? Estaba chivando de los nervios y al final terminó pasándola espectacular, que eso pasa con todos. Tienen dudas de venir, por ahí les cuesta, terminan viniendo y Lucas Santiago ahora está dando charla todos los meses, ¿viste? Se copó. Le cambiaron la vida. No sé si le cambiamos la vida, pero... ¿Y cómo preparan el clima para que el entrevistado sienta que está como en confianza? ¿Cuál es el trabajo previo antes de cada entrevista? Una vez que lograron convencerlo, ¿no? Una vez que les dio el sí, todo el trabajo... Primero voy un poco hacia atrás, que es que la verdad que el grupo es como muy obse. O sea, nosotros
hicimos el evento, estábamos felices, salimos de ahí a las 10:30 de la noche, a las 12 nos llamamos y dijimos, che, tenemos todo esto por mejorar, eran 3 o 4 cosas puntuales que creíamos que habíamos fallado, que por ahí para la gente es imperceptible, pero para nosotros no. ¿Les podemos preguntar cuáles son? Sí, una era que, por ejemplo, en la mesaza el micrófono estaba abajo, otra era, bueno, básicamente la fecha había sido un problema. Después, en la parte de, bueno, después hubo un tema interno nuestro, pero lo que digo es, como que esa obsesión como industriales de mejorar continuamente la llevamos al plano también de esta empresa que es, listo, o sea, cumplimos esto y cuál es nuestro próximo objetivo y qué aprendimos de este. Yo medio en joda, medio en serio, dije en la conversación del final, en mi cierre, que íbamos a hacer un Movistar Arena. Nosotros, digamos, metimos 1.500 personas, un Movistar Arena son 15.000. Me di cuenta que el paso, digamos, no es Movistar Arena, hay un paso intermedio que es una obras sanitarias. Obras sanitarias son 5.000, 6.000 personas. Entonces, bueno, nada, a las 12 de la noche ya estábamos pensando cuál es la fecha para meter obras sanitarias el año que viene, mayo, junio. Y es como que eso te mantiene como decir, che, digamos, no fue el fin de nada, o sea, es simplemente un pasito más. Entonces me parece que esa obsesión de estar mejorando, de ser exigentes, que obviamente a veces es jodida porque nosotros somos muy exigentes entre nosotros. Claro, por ahí dan la sensación de ser más informales, pero en realidad No. es lo que muestran, pero no. No, o sea, tipo, somos informales en nuestras formas, somos muy profesionales en nuestros trabajos. O sea, no nos da lo mismo. Yo en lo personal soy bastante obsesivo, recién estaba arreglando el mantel, o sea, a mí hay ciertas cosas de la prolijidad que me parecen muy importantes, como una obsesión de que soy chico y no, somos como muy obsesivos de nuestro trabajo. Sobre lo que mencionabas, recién la pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es el trabajo previo? O sea, desde que convencen o que logran la confirmación del invitado, o sea, si tienen algún tipo de... ¿Cómo preparan la entrevista? Antes de cada reunión estudiamos a la persona. Depende de quién va a entrevistar, o sea, a partir de la persona que viene vemos quién lo va a entrevistar. El conductor siempre es el conductor, Oli tiene un formato más de pregunta de números y algunas cosas, yo un poco más de management, Pedrito un poco más de geopolítica y Román X. Entonces lo que vamos diciendo es, che, a partir de quién viene un Madanes, es un perfil geopolíticamente importante, bueno, Pedro tiene que estar, ¿quién más está? Probablemente el que lo invita, por ejemplo, si soy yo, invito a la persona, si está Oli porque lo invita, o sea, vamos cambiando. Pero los responsables de planear la entrevista son claramente lo que lo van a entrevistar. Entonces, digamos, no sé, por ejemplo, el lunes, que sale este viernes, vino Jorge Brito. El domingo estuvimos todo el día trabajando en pensar las preguntas, en decir, che, que no se nos escape esto, estudiemos cómo está conformada la compañía. O sea, digamos, parte del respeto hacia nuestros entrevistados es estudiarlos y prepararlos. Por supuesto, a nadie le pasamos ninguna pregunta, nunca, ninguna. O sea, no se prepara la conversación de ningún tipo. Nos han pedido las preguntas, dijimos que no, lo único que aceptamos es que nos digan si hay un tema que no quieren hablar. Yo me parece que, digamos, lo que garpa de estas conversaciones es que sean genuinas, no se edita, arranca y termina, y como eso funciona, si la persona se mandó una cagada en la nota, se pasa igual, lo único que no hacemos es ni clipearla, que quiere decir, digamos, resaltarla en redes, y por lo general lo que no clipeamos no se viraliza. Pero nosotros no editamos nunca, desde que arrancamos ya tenemos 70 notas, ninguna entrevista, ni nunca nadie recibió una pregunta. Lo único que preguntamos antes de arrancar, porque digamos, un poco lo que dijo Oli es, ¿hay algún tema que querés que evitemos? Eso sí te lo respetamos. Está bien porque se los preguntamos nosotros. ¿Está algo que no puedo preguntar? Estamos bien, estamos alineados. Yo también les pregunté si había algo que no podía preguntar. Está bien, pero me dijeron que cualquier cosa. En nuestro caso, lo que quieran. Siguiendo lo que decía Tommy, después fuimos creando nuevos formatos que también, viste, se iban dando en la dinámica de no parar en el grupo, de todo el tiempo estar pensando cosas nuevas. Y armamos, digamos, dentro de la fábrica podcast tenemos lo que es turismo industrial, que es que gente de la comunidad todos los meses va a visitar fábricas, que personas que hayan pasado por el podcast, alguna de provincia diferente. O sea, se generó ya una comunidad muy grande de la fábrica podcast que tiene, digamos, como si fuese una actividad propia con actividades de formación, con visitas a fábricas, digamos, está muy bueno. Le estamos dando mucho lugar a la comunidad en esto de tratar de llegarle a la sociedad. De hecho, gran parte de la gente que vino el otro día, las 1.500 personas, era mucha la gente de la comunidad. Y después, por otra parte, armamos otro formato que se llama Mesaza Industrial, que creo que ya hicimos 2. Ese fue como el primer gran éxito, ¿no? De ustedes, la mesaza, o sea, como que esa la escuchamos todos hace un montón. Se viralizó bastante, no sé si fue el primer gran éxito, la verdad que con humildad hubieron, gracias a Dios, muchos éxitos, pero
la mesaza fue un formato diferente, digamos, disruptivo. Sentamos en una mesa a comer un asado en vivo a gente muy picante que piensa distinto. Entonces se generan debates espectaculares. O sea, en la primera mesaza estaba Diego Fenoglio, que es un termo de Milei, con Javier Madanes, que digamos es un tipo totalmente pensante, ¿viste? Totalmente desarrollista, muy culto. Y bueno, se generó un choque que, Sí, hubo que un fue momento realmente... que, bueno, que no, entren los tragos. o sea, muy nutritivo, la verdad, y muy lindo de escuchar. Y bueno, eso, nada, funcionó y fue espectacular. Después hicimos una segunda mesaza, que por ahí estaba, por ejemplo, Pablo Paladini, con Claudio Drescher de Jazmín Chevar también, que digamos, de nosotros, la obsesión esa que decía Tommy, no es que, claro, no es que nosotros invitamos, che, podés vos, dale, dale. No, vemos más o menos cuál es la filosofía. Para que sea cuál es interesante la discusión. la calle de debate. ¿Y cuál fue la entrevista o las entrevistas, si los pueden decir, que más satisfacción le generó? Es muy personal. La verdad que creo que ni siquiera es como que creo que hay alguna que esté buena. De cada una voy tomando temas. O sea, para mí hay una que fue muy linda, que es una que casi ni se escuchó, que es la de Juegos Rival, que es cómo es el proceso creativo de un juego. A mí en lo personal me gustó. Yo a nivel, digamos, de pensamiento, la de Madanes me pareció muy importante. O sea, cada uno de nosotros va disfrutando de esas charlas y no hay ninguna, digamos, yo al menos no es que tengo una que digo, esta es la mejor. O sea, hay distintas que me gustan porque he aprendido distintas cosas. Por ejemplo, la de minería con Franco Miñaco, a mí me gustó mucho el hecho de tipo que es la empresa mayor exportadora de litio, pero fue muy duro el proceso. Y entonces, en procesos duros me acuerdo de esa nota y digo, che, pará, se cayó 5 o 6 veces. O sea, así llegó. Entonces, como que de cada una creo que vamos sacando algo, no es que hay alguna, no sé, en mi caso, no sé a vos. O sea, no, de todas, o sea, para nosotros es un honor poder tener las conversaciones que tenemos. Tenemos la suerte de también poder compartírselo, pero, o sea, para nosotros no es altruista. O sea, nosotros en cada conversación estamos aprendiendo. O sea, la charla es real. O sea, nosotros estamos haciendo la pregunta que nos interesa porque nosotros queremos aprender de esa conversación. ¿Y qué aprendieron hasta ahora? O sea, ¿tienen como identificados, de este aprendí tal cosa? Sí, por ejemplo, hay un tema que a mí me gusta, que es que, o sea, muchos creen en la suerte, pero que la suerte no se consigue quedándote en tu casa. O sea, la suerte se consigue trabajando, yendo a buscar. Vos hablabas un poco, Oli, de cómo llegaste a ser parte de esto, yendo a esta reunión, cuando te dijeron, che, ¿querés ir? Sí, cuando te dijeron esto. Entonces, como que hay una frase que es que la suerte te encuentre trabajando. O sea, sí, hay que ayudarla también, hay otra. exacto, entonces como que muchos de ellos creen en la suerte, pero si yo me quedo en mi casa y, digamos, no me esfuerzo, no salgo, no pregunto, no soy disruptivo, no hablo, tengo mucho menos chance de encontrarla. O sea, ese para mí es como un común denominador de varias de las charlas. Después la resiliencia, o sea, ninguno de estos grandes tuvo tipo un camino fácil. Es normal caerse, la pregunta es qué tan fuerte uno se levanta. Después la importancia del, digamos, uno, digamos, produce si vende, entonces como que mucho de ellos es la venta manda, o sea, la importancia de salir a vender y cómo hacerlo y cómo aprovechar oportunidades. Oli recién hablaba, él prefiere competir contra una empresa más grande que contra un pibe que esté metido en el día a día y dónde están las oportunidades. Y muchos han demostrado, como el ejemplo el de Manaos, cuando encontraba la oportunidad, cuando el camión llovía y no iba, y él estaba. Entonces, no sé, en mi caso es como son algunos de los aprendizajes que tuve. No quiero hacer mal, la verdad que coincido mucho con lo que dice Tommy. Personalmente también aprendí cosas puntuales, digamos, de muchos invitados, no sé, muchos digamos, en sus diferentes sectores, pero siempre están viendo la manera de cómo hacer crecer su cartera de productos en base a su cadena de distribución. Bueno, yo, no sé, por ejemplo el de Luciano, ¿viste? Vendía helado, después ahora hace alfajores, o el de Fantoche el otro día, que hace alfajores, hace pan dulce, ahora está sacando productos nuevos todo el tiempo, siempre trata de estar más presente, en este caso en la góndola de un kiosco. Bueno, yo digamos, traté de ir tomando eso en base a lo que es mi empresa, y yo dije, bueno, ¿qué más le puedo ofrecer a mis clientes? Digamos, yo ya soy proveedor de Starbucks o de Burger King. Bueno, ya estoy homologado, digamos, que es lo más difícil, estar homologado por una empresa como Toyota, como Starbucks o como Burger King o como McDonald's. Bueno, ya que estoy homologado, ¿qué más le puedo ofrecer a estas empresas para aprovechar, digamos, que ya son clientes? Y ahora, no sé, por ejemplo, estamos importando un contenedor
de papel aluminio térmico para hamburguesas. Yo le vendo a todas las distribuidoras los potes de helado, los vasitos de telgopor, los vasos de café, no sé, las bandejas, los platos. Bueno, ya tengo la estructura comercial, ya tengo el cliente, ya tengo la logística. Bueno, ¿qué más le puedo vender a esta empresa? Bueno, le vendo Papel el papel aluminio. o ahora estamos viendo de traer una máquina para hacer estuche, caja de hamburguesas. Ya que soy proveedor de McDonald's, bueno, aprovechar los canales de venta que ya tenemos para tratar de amplificar y sumar más productos, sumando un poco a lo que decía Tommy. Y Tommy, vos hablaste de que los entrevistados a veces hablan de la suerte. Digamos, ¿qué otro denominador común encontraron entre los entrevistados, ¿no? Grupos de características, porque por ahí yo identifiqué alguno y quería ver si ustedes tenían como identificado, che, viste que siempre hablan de esto, o viste que todos pasaron por tal o cual situación. No, un poco lo que te decía, o sea, todos tuvieron un camino complejo, nadie tuvo un camino tan lineal, la importancia de la venta por sobre, obviamente, la producción. Parece que esos son, digamos, no sé, era un poco eso, ¿no? Sí, sí, también, yo creo que ya lo dije antes, pero no quiero decir vulgarmente, pero los huevos o los ovarios, ¿viste? Ir al frente, o sea, nada, ¿viste? A veces uno tiene temor, che, lo hago, no lo hago, y te das cuenta de todos los que, digamos, lograron, digamos, grandes éxitos o triunfaron, es como que van para adelante, o sea, ir A mí para me llamó adelante, la no necesidad. ser boludo, ¿no? Obviamente, pero, o sea, no tenerle miedo a fracasar, o sea, no tenerle miedo a que te vaya mal, o sea, después nada, es la vida, te puede ir bien, te puede ir mal, pero, viste, siempre intentarlo, digamos, siempre dar ese paso y no quedarte, porque al final, si no Había algunos que estaban como, que contaban que desde chicos estaban muy decididos a tener éxito, ¿no? Que hay algunos que estaban decididos, o sea, a mí me va a ir bien en la vida, o sea, no... El otro día vino el de la Ferrari, Héctor Laca. Me mató. No, a los 3 años quería ser millonario. Bueno, sí, lo logró, qué sé yo. Lo logró, pero bueno, después escuchándolo te das cuenta es mucho más profundo que eso. Porque él lo que le pasaba es que no tenía para comer, vivía en el campo, prácticamente en una villa, con la mamá que se le caían las goteras mientras dormía del agua cuando llovía. Y el mensaje que yo me quedé, por ejemplo, de Héctor, más que obviamente que querías, o sea, el querer ser millonario estaba atrás de que la mamá como que le bajaba el mensaje de que como nació pobre se iba a morir pobre. Entonces él no es que quería ser millonario, sino que quería demostrarle a la madre de que por nacer pobre no iba a morir pobre. Entonces esa era la búsqueda, digamos, que él tenía. De hecho, al final le preguntamos qué le diría a su mamá, digamos, si la pudiese tener hoy, y él dijo que se equivocó. Entonces nada, o sea, fue fuerte. El sueño de un periodista deportivo supongo que es entrevistar a Messi. ¿Cuál sería el Messi para la fábrica? Ah, Messi. Yo quiero entrevistar a Messi. Yo creo que poder hablar con Messi. Bueno, y si siguen así, en cualquier momento lo tienen. O sea. Sí, o sea, para nosotros sería espectacular y vamos a intentar traerlo en alguna de las verticales. No, qué sé yo. A mí me divertiría traerlo a Elon, ponele. Pero para charlar un poco, leí el libro, hay cosas que me parecieron muy interesantes, disruptivas. O sea, nosotros ahora queremos entrar en una fase de empezar a tener entrevistas internacionales, primero en lengua hispana, ¿no? Pues yo en inglés soy un queso, pero es como que empezar a traer industriales de Paraguay, de Uruguay, alguno de Colombia, alguno de México, por ahí alguno de España, o sea, empezar a, digamos, tener una Es espectacular, pues no paran en serio, o sea, están siempre yendo por más con todo, en cualquier aspecto que hablamos. La semana que viene tenemos el primer internacional, que es un uruguayo. Le acabamos de hacer una invitación al presidente de Paraguay para que sea el primer presidente que pasa por la fábrica, que todavía no aceptó, ¿no? Pero lo vamos a hacer aceptar. Estamos encontrando la vuelta para llegar a Mancio Ortega. Entonces, el de Sara. Entonces, nada, es como que nuestro pensamiento tiene que ver con que, che, si tengo un estudio y hablamos español, ¿por qué no puedo llegar a otros países? O sea, el año pasado, sin querer, estábamos top 8 en Uruguay. No podemos desaprovechar el hecho de que nosotros podemos llegar con nuestro contenido de un estudio al país que sea. Entonces, es un poco lo que estamos buscando. Me quedé pensando en Leo, la verdad que me encantaría poder hablar con él. Lo perdí, se quedó ahora pensando en Leo, no lo traigo más a la charla. No, después, por ejemplo, en mi mente está que quiero traer un petrolero, todavía no pude. Hicimos intentos con Miguel Galucho, con Tengo Buena Onda, dijimos a Midling. ¿Y por qué no quiere si tiene No buena sé, onda? todavía no trajimos ningún petrolero, para mí es muy importante. Porque no leyó lo de los 15 millones de audiencia. Cuando lo leas va a No, querer. al revés me parece, que hay gente que no, no sé, ya está, alguno va a caer, Va a caer. va a caer. Tenemos un video, ¿no? Que nos trajeron. Ah,
Hicimos un A video que ver. para nosotros es una pieza de Hollywood. La amamos este video, lo vi 28.000. Si hay alguien escuchando, por favor responda. Si hay alguien escuchando, por favor responda. En Argentina, todo empieza más de una vez. Y la única forma de empezar es haciendo. Esa energía, esa especie de épica grupal. Ver a todo el equipo trabajar, la pasión con el corazón y con el esfuerzo que trabajaron todos. Hacer industria es transformar talento en trabajo. Es convertir conocimientos en innovación. Ideas en realidad. Es producir, sí. Pero también es imaginar, sostener y avanzar. No estamos solos. Con cada oportunidad que se enciende, cada máquina que arranca, cada mano que trabaja, fabricamos Argentina. Porque hacer país es hacer industria. Falta envidio, carajo. Traemos la industria al centro de la escena. Plantamos bandera, nos potenciamos en lo colectivo y construimos identidad. Al final, lo más importante de todo es tener buena compañía. Nadie se salva solo. Nadie fabrica solo. Por eso, seguimos fabricando juntos. Fabricando futuro. Es divino el video. No, a ver, para nosotros agarramos un poco lo del Eternauta, del nadie se salva solo, para decir en realidad nadie fabrica solo. O sea, quienes fabricamos somos parte de equipos, quienes tenemos fábricas somos parte de cadena de valor, de proveedores y clientes. Digamos, estamos en sectores, en regiones, estamos en provincia, estamos en país. Digamos, entonces, como que esa mirada más colectiva que hablábamos de tender puentes, nosotros decimos, che, nadie fabrica solo. Estamos en un contexto mundial, por ahí donde se discute, digamos, lo colectivo frente a lo más individual, digamos, yendo a la parte más política, digamos, dentro de los extremos. Nosotros, digamos, no creemos en los extremos, pero sí queremos algo, digamos, que represente a como un movimiento que busca trabajar más en equipo y acercar. Nos pareció lindo el mensaje y nos ayudaron de KIS, no a producirlo, sino que les pedimos las imágenes, KIS, Kramer and Sigman, que son quienes produjeron El Eternauta, Relatos Salvajes, División Palermo, que lo entrevistamos hace poco, y era como, bueno, la lógica de che, no hagamos un video institucional, hagamos un video no institucional. Nosotros todo lo pensamos en una lógica disruptiva, desde de cómo invitamos a nuestra gente, hasta el lugar que lo elegimos a la tarde para que vengan después de trabajar, que pusimos un DJ, que te pedíamos que no vengas de traje, o sea, y todo tiene un propósito. O sea, nosotros queremos generar empatía, no digo que el traje no la genere, pero lo que queremos demostrar es que la industria, digamos, es desde ese industrial que tiene una persona trabajando hasta ese que tiene 5.000 y que no hace falta tener un traje ni hablar desde un salón espectacular en la UIA o donde sea para ser industrial. O sea, no es que tengo nada contra ellos, ¿no? Pero digo, queremos como humanizar más lo que significa ser industrial y la industria en general. En la apertura de cada episodio, en la presentación, la grabación dice creando valor. ¿Dónde consideran que se está produciendo esa creación de valor? O sea, ¿cuál es el aporte que están generando? Bueno, creo que un poco es nuestro lema, que fue también un poco el lema de Fabricando Futuro, que estamos tratando de poner a la industria de moda. Un poco eso, reivindicar la imagen que tenía la sociedad respecto al industrial argentino. Y bueno, creo que se está logrando, estamos poniendo, digamos, en valor la industria argentina, estamos poniendo en valor los procesos productivos, estamos poniendo en valor el país federal que tenemos, estamos poniendo en valor la importancia de las cadenas de valor, estamos poniendo en valor que el sector minero, que es fundamental, pero por sí solo, bueno, no es que ni lo que alcanza, pero que es muy importante también desarrollar, como desarrollan otros países, la cadena de valor para el sector minero, para generar más trabajo y no solamente divisas. Estamos poniendo en valor todos estos valores, valga la redundancia, que Tommy comentaba antes y que creemos nosotros, digamos, que son muy importantes para el desarrollo de la Argentina. Y hoy a los entrevistados, ¿qué valor les agrega a ellos ir a los podcasts? Bastante, la verdad.
Primero que muchos tipo vinieron y de repente los llaman de todos lados, de América, Infobae, no sé, Vicky Tulipán vino y a la semana siguiente sold out de consoladores. Lo que digo es, o sea, sirve Para las comercialmente. señoras mayores, ¿no? Eran más Sí. 70. Sirve comercialmente, sirve porque generamos en algunos casos nuevos voceros, sirve para darle visibilidad a algunas compañías y a sus historias, sirve porque tienen como una especie de documental que, digamos, que perdura en el tiempo porque nuestros capítulos no vencen, entonces hasta para sus nietos o sus hijos pueden mostrarle a futuro, digamos, lo que fue ese capítulo. Creo que tiene mucho y desde el punto de vista de que somos como una semiproductora para canales de televisión, porque muchas veces vemos que vienen y de repente después van a Infobae, América, o sea, les da mucha visibilidad. Así que yo creo que comercialmente a las empresas que vinieron les sirvió, más allá de que obviamente el propósito inicial, al menos nuestro, no es ese. El de Sotic, por ejemplo, el otro día que vino, que era un señor también mayor, fue una entrevista, creo que tener ya casi 180.000 visualizaciones en YouTube. Era el de los racks. Estuvo espectacular la charla. Y me llegó un mensaje por Instagram al otro día y me dice, vi la charla, no conocía a Sotic, estaba a punto de importar los racks desde China, como $70.000, paré la importación y ahora se los voy a comprar a Sotic. Así que... Pero es casi como $70.000, como que hiciste una venta vos ahí, ¿no? Charlalo. No tiene que tirar algo. La inteligencia artificial es como el gran cambio que estamos transitando. Lo abordaron incluso en la segunda mesaza y me gustaría que nos cuenten, como líderes jóvenes, cómo imaginan el impacto real que va a tener. Digamos, ¿qué están haciendo ustedes con la IA en sus empresas? Y si creen que estamos preparados para potenciarnos, sino que, digamos, que huele la mitad de los puestos de trabajo y ahí quede. Nosotros decimos como que la inteligencia artificial es a los servicios lo que la robótica fue a la manufactura. O sea, el cambio disruptivo que hubo en el sector industrial por la robótica en parte se está dando en todo, pero principalmente en los servicios. Nosotros, cuando digo servicios, los industriales también tenemos muchas áreas de servicio relacionadas a la producción, compras, COMEX, administrativo, lectura de facturas y un montón de cosas. Parece que, digamos, la inteligencia artificial, digamos, no solo es presente, sino que es futuro, en parte asusta, pero digamos, no podemos quedarnos abajo y sí pone en riesgo sobre todo al sector servicios. Digo, cualquiera de nosotros que antes tenía un e-commerce te respondía una persona, hoy te responde probablemente un bot, o en la parte de diseño el 80% del flujo, el de menos valor agregado, hoy puedes hacerlo con inteligencia artificial y el alto valor agregado te lo hace, digamos, obviamente una persona. El obrero digital, que era ese desarrollador o programador de 3 meses de experiencia, hoy un senior con agentes reemplaza quizás a 20 de ellos. Entonces, me parece que estamos ante un cambio de reglas muy disruptivo en el cual obviamente no conozco, digamos, cuál va a ser el horizonte, porque me parece que es inimaginable y que trasciende y es mucho más disruptivo que la Internet. Creo que la Internet vino a conectarnos, la inteligencia artificial tiene riesgos bastante, digamos, grandes, que al menos a mí algunos me asustan, pero, digamos, por supuesto, como industriales tenemos que ocuparnos de aumentar la productividad y si lo hemos hecho en nuestras fábricas y en la manufactura, ahora lo tenemos que hacer en nuestras áreas de servicio relacionadas a la producción. A mí me desespera un poco desde el punto de vista de que, si bien hay cosas que comprendo, me doy cuenta que no es mi core y me preocupa que los procesos sean tanto más rápidos que quizás lo que me permite la cabeza o que incluso a nivel cultural, digamos, de cómo estamos pudiendo encararlo. Sobre todo el final, me genera ansiedad, FOMO, como que al no entenderlo tanto todavía y escucharlo tanto. Hay muy pocos que lo entienden mucho, ¿no? Porque llegó y los que no lo inventamos estamos tratando pero bueno, de lo ves a trata. Santi Sir el otro día, que viene con la computadora fabricando futuro y empieza a mostrar todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, te vuelve loco porque ¿viste? No te querés quedar atrás, pero a su vez es difícil de implementar, sobre todo en una pyme, ¿viste? Que no tenés el tiempo. Nosotros lo estamos usando mucho para cosas nuestras. El tema es cómo lo aplicamos en nuestras empresas. Yo lo uso todo el tiempo para pensar esto, pensar una estrategia, tráeme 5 propuestas sobre la marca de la fábrica del podcast, lo hicimos ahí. Son cosas básicas. Yo me refiero a cosas superiores, tipo desde el punto de vista estructural en nuestra organización. Eso es lo que a mí me preocupa o me ocupa o me desespera decir, ¿cómo puedo acelerar? Por mencionar algunos, el dueño de Manaos contó que tiene la línea de llenado de botellas más rápida del mundo. Sinteplast tiene un centro de distribución de clase mundial. Fantoche permanentemente está trayendo líneas de llenado de alfajores.
Jazmín Chevar está trabajando en la experiencia de compra online y en minimizar la velocidad y costo de entrega. Estisol tiene en varias unidades de negocio las líneas para fabricar vasos en súper tecnológicas. TN Platex también con plantas mega tecnológicas. Las empresas líderes en cada rubro están muy tecnologizadas, eso estamos ok, pero en algunas pymes, no en pymes grandes, sino en las pymes más pi que mes, no es tan así. ¿Cómo estamos como país a nivel tecnológico? Digamos, por un tema de escala en relación a otros mercados, ¿vamos a estar siempre en desventaja? ¿Depende del rubro? Bueno, ¿Qué pasa ahí? nosotros siempre hablamos de productividad versus competitividad. Una cosa es lo que pasa puertas adentro de nuestras fábricas, qué tan productivos somos, que es totalmente medible. Yo en mi fábrica mido cuántos vasos hago por minuto, con cuánta gente, y lo comparo con otras fábricas en la Argentina o en el mundo para ver qué tan productivo soy. Y otra cosa es si la Argentina, digamos, que son variables que ya nosotros no controlamos, es competitiva o no es competitiva. Yo ahí creo que nosotros corremos con grandes desventajas respecto a industriales de países de vecinos o de países, digamos, de otros continentes, sea cual sea. Es que hoy la Argentina no es un país competitivo. Arranco poniendo un ejemplo yo, después le doy la palabra a Tommy para que él siga también. Un tema central es el acceso al crédito. Vos hablás de una pyme. Una pyme en Argentina, más pi que me, como vos dijiste, para comprarse una máquina que vale $700.000, $1.000.000, el dueño de la empresa tiene que poner la plata, porque en la Argentina no hay acceso al crédito. Cuando la misma empresa en Paraguay, en Chile, en Alemania o en donde sea, saca un crédito a 12 años y no existe que el tipo te va a poner la plata para comprarse la máquina a $1.000.000. Entonces en la Argentina vos tenés que amortizar la máquina a una velocidad que no existe en ninguna parte del mundo, y eso va directamente al precio, en un contexto que cambia todo el tiempo. Entonces es muy difícil también para una pyme chiquita o hasta para una empresa mediana o inclusive una empresa grande acomodarse a los péndulos de la Argentina. Y bueno, lo dejo a Tommy también que siga con este tema que en le relación gusta. a eso, antes de que me responda Tommy, ¿ustedes qué periodo de repago le piden a sus inversiones hoy? Y qué sé yo, depende de cada inversión obviamente y de la magnitud de la inversión. Pero bueno, yo en mi caso, por ejemplo, no sé, ahora estamos viendo de traer una máquina, como te dije, para hacer otro producto para estas cadenas de comida rápida. Y bueno, tratás de nuevo, ¿viste? Primero tratás de ver cómo hacer para, en un contexto como el actual, tan difícil, donde no hay flujo, porque hoy las rentabilidades de las empresas, nada, están, si es que la tienen, están muy ajustadas. Ver cómo hacer para pagar la máquina, pues no hay créditos tampoco. Entonces ya de por sí es eso, te las tenés que arreglar con el proveedor para ver si te quiere bancar y dar crédito. O sea, es difícil. Y después, bueno, no sé, creo que eso ya es muy personal de cada empresa y depende mucho de digamos, de la magnitud de la inversión. Obviamente si es una inversión muy, muy grande, por ahí el repago, digamos, si es una inversión estratégica a largo plazo, el repago ¿Hasta por ahí cuánto le bancan? Y depende, no sé, en este caso para mí que es una inversión por ahí mediana, no tan grande, uno trata de por lo menos de tratar de recuperar la inversión en, no sé, 4 o 5 años. Ah, bastante. Sí, ¿Mucho? sí. Bueno, en este contexto es como bastante generoso, o sea, hay un riesgo como alto en bancarla 5 años la inversión, ¿no? Está bien. Sí, Oli, hay un gráfico que yo una vez vi que la verdad lo tendría que buscar, que era la relación entre el acceso al crédito que tenían en el sector privado con la cantidad de robots, como una medida y un indicador. Básicamente lo que te mostraba era que, digamos, a mayor acceso al crédito, más robots como una medida de vinculación con la productividad de las compañías. Brasil, por ejemplo, está acá al lado, tiene 70% más o menos acceso al crédito sobre el PBI, nosotros debemos estar entre 4 y 7%, Chile tiene 100%. Digo, más allá de la complejidad de nuestro sistema a nivel impositivo, más allá del alto costo financiero que tiene, digamos, producir en Argentina y vender en Argentina, la falta de moneda, la falta de previsibilidad, el no tener acceso al crédito es una complicación terrible para los industriales que además, digamos, tienen ciclos muy cortos en lo político. O sea, nosotros vivimos en una Argentina del serrucho, del péndulo, digamos, donde cambian las reglas ni siquiera cada 4 años, a veces incluso de los mismos gobiernos cada 2 años. Entonces, lo que él decía es, si yo tengo que proyectar una inversión, digamos, con capital propio y encima la tengo que amortizar en el corto plazo, porque no sé qué va a pasar en 2 años, técnicamente eso lo termina pagando el consumidor. Nosotros muchas veces hablamos de por qué en la Argentina es caro producir y comercializar. Entre otras cosas porque una máquina que en el mundo vos la tenés que amortizar a 10 años, acá tenés que tratar de sacarle provecho a 2. Entonces, el sistema atenta
contra el consumidor, y el hecho de que el consumidor pague las consecuencias hace que nosotros como industriales o comerciantes no tengamos un buen vínculo. Entonces está todo roto. Hay gente que no conoce o no entiende que el sistema impositivo impacta distinto en distintas cadenas de valor. No sé, voy por ejemplo al Franui que trajo él, es un producto espectacular, pero es una frambuesa bañada en chocolate, espectacular, pero es un proceso corto desde lo productivo, tanto en el paso como en el tiempo. ¿A qué voy? Entre el algodón y una prenda hay 7 o 8 pasos productivos. Hay una cadena productiva que de mínima tenés 4 o 5 meses de producción. ¿Cuál es el costo financiero hoy en Argentina de 5 meses de producción? ¿Qué pasa en una cadena de valor con 7 o 8 pasos productivos con ingreso bruto impuesto al cheque? Entonces, en Argentina el sistema impositivo hace que a mayor valor agregado más presencia del Estado. Entonces, no es que el sistema impositivo, que es igual para todos, impacta en todos por igual. Por eso ciclos más cortos en lo productivo y ciclos de menor valor agregado tienen más chance de exportar. Yo, por ejemplo, exporto mucho hilo, pero exporto poca prenda. Entonces, es medio insólito que el que más valor agregado, digamos, tiene pueda exportar menos que un producto más primario. Como país nos sirve más el producto final. Entonces, como que está mal. O sea, nosotros tenemos que tener un sistema impositivo más progresivo que imponga más sobre las personas y menos sobre las empresas, no porque las empresas no quieren pagar, sino porque, digamos, es más progresivo, porque si yo impongo sobre la empresa, encarezco el producto y ese producto que es caro lo paga de la misma forma el que más tiene y el que menos tiene, estamos en un sistema poco progresivo, o sea, injusto. Es un poco esas cosas que la Argentina esconde. Yo no creo que los problemas de la Argentina sean culturales. Creo que tenemos un trasfondo que es que las reglas de juego y el sistema de incentivos están mal. No puedo juzgar a la gente por tener un comportamiento. Tengo que juzgar al sistema. El sistema está mal armado. Es un problema muy complejo. A mí me molesta mucho cuando a un problema tan complejo se le quieren buscar soluciones tan simples y me parece que nadie tiene la verdad revelada. O sea, no, estamos en un tema complejo que nosotros queremos ser parte de la solución, pero entendemos que no la tenemos. Pero como parte del movimiento industrial, uno de los objetivos es lograr algunos cambios o algunas modificaciones en esto. Pero entendiendo que los problemas son complejos y requieren de mucho diálogo, consenso y puntos de acuerdo donde todos algo tenemos que ceder. O sea, a mí esa receta de porque en Estados Unidos, porque en Europa, digo, hermano, hay 168 países, o sea, la muestra es baja. Entonces no es que la receta de ese país viene a resolver todos los problemas. Cada problema, digamos, tiene probablemente una solución, pero requiere de temas complejos. A mí me molestan las soluciones simples y me parece que a veces entramos como en la teoría de no entender que la teoría... Sí, yo también tengo fábricas que están funcionando el 96%, sin embargo ese producto sale de mis fábricas y por X motivo que yo no controlo no funciona. O sea, el territorio, digamos, lamentablemente te aleja de la teoría y la teoría no necesariamente es una solución a los problemas de Argentina. Muchos de nuestros dirigentes se focalizan más en la teoría de lo que pasa desde el punto de vista del pragmatismo y cuando se la pegan ellos, nos la pegamos todos nosotros. Ahí te pongo un ejemplo. A mí me pasa, por ejemplo, ahora me está pasando en mi empresa que nosotros estamos pagando 30 millones de pesos por mes de sueldos de gente que no viene a trabajar. Y el costo de despedir a esas personas por la antigüedad laboral que tienen son más o menos 800 millones de pesos. Entonces, o sea, son cosas que le pasa, a mí me pasa por ahí a una escala, a una pyme le pasa a otra escala, pero al final a todos los que producimos en la Argentina nos pasa esto y son dificultades que tenemos en la Argentina y nosotros como industriales, a diferencia por ahí de un dueño de un restaurante, que es un bien, digamos, no transable, de una peluquería, que también tiene dificultades, como tenemos todos, digamos, al estar el sector privado en la Argentina, pero yo no me voy a ir a cortar el pelo a Paraguay o a Chile. O sea, me voy a ir a cortar el pelo acá, o sea, o voy a ir a comer acá, o voy a ir al teatro o al cine acá. En cambio nosotros, a diferencia, digamos, de otros sectores, tenemos que competir contra el mundo con las reglas de la Argentina. Entonces ahí nosotros es donde hablamos de qué sentido tiene, digamos, o sea, no estás defendiendo al final el valor agregado y el trabajo argentino, pues estamos compitiendo totalmente en desigualdad de condiciones. Sí, de hecho, eso que dice Oli es muy... Muchas veces, tipo, los sectores de servicio nos dicen, ustedes no quieren competir. Hermano, nosotros competimos. O sea, el sector transable compite con el exterior con reglas desiguales. El que no compite de última es algunos sectores de servicios o compiten con las reglas. Hace poco, no tengo nada contra los bancos, de hecho nos apoyan, pero un banquero me dijo, ustedes no quieren competir. Digo, yo compito con Asia, con China, ¿vos con quién competís? Con bancos internacionales. ¿Dónde, con qué regla? En Argentina. ¿Y con qué regla? La de Argentina. Ah, vos estás compitiendo
en igualdad de reglas contra una empresa internacional. Es totalmente distinto que competir con reglas distintas que tienen los países por un mismo mercado. Nosotros lo que decimos es, a mí me encanta competir, de hecho lo hacemos, pero dame igualdad de condiciones. O sea, que necesitamos reforma de ley laboral, Un cambio montón de de impuestos. cosas. Acceso, vos hablabas del crédito. tema laboral, pero acceso al crédito, en teoría hay crédito. ¿Qué negocio industrial rinde 85% año? Ya, en teoría tenemos una inflación del 20%, estamos descontando cheque al 85%. Ningún negocio da. Somos industriales, volumen, 4, 5, 7, 10 puntos de margen. ¿Me puedes explicar cómo hago? O sea, nosotros queremos que tenemos en un contexto donde tenés que tener un plazo más largo para que haya crédito, hace que los pibes descuenten el 85%. Lo más urgente es el crédito. Insólito. O sea, lo más urgente, o sea, para vos el crédito viene Bueno, una antes que semana que te reforma. cobran al 85%, sí, para mí sin crédito y sin la posibilidad de tener una moneda y previsibilidad es imposible. Si tenemos un sistema impositivo como este que castiga a lo largo, también, digo, acá al lado, Paraguay, por ejemplo, en mi sector está creciendo nuestro sector y acá nos están expulsando. Yo donde produzco, por ejemplo, pago el 5% sobre la facturación de tasas. Es una fortuna, el 5%. 5% de la facturación. 5% de la Sí, facturación. de tasa de higiene, digamos, suelo de higiene. Insólito. Es insólito. Entonces, pues, ahora vemos que ciertas intendencias, digamos, están tratando, digamos, como que están compitiendo y eso está bueno para atraer empresas. Pero bueno, no es que yo porque de repente en 3 de febrero te bajen la tasa de seguridad y higiene, puedo agarrar las máquinas y llevarlas a 3 de febrero. Bueno, nada, es complejo. Se me ocurría preguntarles recién cuando los escuchaba hablando de esta dificultad de acceso al crédito, o no dificultad, digamos, de inexistencia, llamémoslo de acceso al crédito, y ustedes que están formando el movimiento industrial, sí, por ahí es una pavada lo que pregunto, pero si en algún momento se les ocurrió como generar como autofinanciamiento de la industria para la industria, ¿no? O sea, créditos propios, no necesariamente, digamos, para el sector, digamos, en el que competís, pero que para que pueda empezar a crecer, bueno, si no me lo dan de afuera, nosotros somos industria, queremos crecer, resolvámoslo entre nosotros. Y lo hemos hablado con algunos de los chicos, pero todavía no tenemos ninguna herramienta concreta para poder hacerlo. Bueno, ojalá la encuentren, ¿no? Ojalá que sí. Necesitamos. ¿Y hay algún rubro donde sí se estén haciendo inversiones? Sí, ustedes sepan, más Bueno, allá de yo- la minería. Bueno, hoy la gas está haciendo, igual creo que con el precio del barril que bajó, Hay que desacelerarlo esperarlo. un poco. El no convencional está traccionando, el convencional un poco menos. A nivel minería, el litio venía traccionando fuerte, pero con 8.000, 9.000 dólares del precio ya más cercano al costo de extracción está bajando. En el cobre tenés RI presentado, pero hay que ver qué pasa, digamos, si realmente vienen y ponen esos 5.000, 4.000 o 7.000 millones de dólares. Algunos proveedores de servicios mineros y energéticos están creciendo. Yo veo que el resto de los sectores industriales y transales son casi todos o muchos perdedores. Y nada, estamos en un contexto desde mi punto de vista, y esta es una óptica netamente personal y no de la fábrica, ni mucho menos del movimiento, de mucha incertidumbre. Vos preguntabas, ¿estás invirtiendo? No, en absoluto. O sea, no hay demanda. Y cuesta exportar y es muy fácil importar, es muy difícil que un industrial, digamos, en este contexto sin crédito pueda invertir. Sí, y para la ropa es más difícil, para el textil. Sí, en realidad- es en particular más difícil porque viste que está esto de la ropa en Argentina es cara. Sí, Digamos, o sea, todo es caro para mí en términos relativos, pero digamos, los sectores que más sufren son los que tienen una alta incidencia o una baja incidencia del flete. Cuando digo flete es, hay, por ejemplo, tubería plástica. La tubería plástica ocupa mucho espacio en un contenedor, por ende la incidencia del flete no afecta a la INPO. Y después, sobre el tema de la ropa, que después sí queremos hablar, yo ahora tengo una cena en breve, pero nosotros, digamos, decimos que la ropa es cara, pero no por el costo industrial, que es el 10-12% del precio del producto. De hecho, hace poco Maxi Montenegro, que es un periodista, mostraba una prenda hecha en Marruecos de Zara con el mismo arancel en Brasil y en Argentina, que valía 2 veces en Argentina a Brasil. Entonces, si el producto viene de Marruecos, tiene el mismo arancel que es el del Mercosur, no es de Argentina, ¿me puedes explicar por qué cuesta 2 veces en Argentina que en Brasil? ¿Qué culpa tiene el sector industrial? ¿Y dónde está el Bueno, origen? altos costos de comercialización, altos costos impositivos. Por ejemplo, una plataforma de pago hoy cuando vos vendés por e-commerce te saca creo que 15 o 16 puntos sobre el precio de venta en 2 cuotas. Entonces, el margen del industrial es mucho menor, por ejemplo, al de plataforma de pago, y nadie habla de la plataforma de pago y todos hablan de la industria nacional. Sí. ¿Y alguna planta que hayan entrado y dijera, más allá de las de ustedes que sé que son espectaculares, qué planta que vieron les voló la cabeza?
una de las que más me impactó fue cuando fuimos a Puerto Madryn, al lugar. Me pareció impresionante todo el proceso productivo del aluminio. Están ahí al lado del puerto, desde que le llegan los insumos hasta que salen los garrotes. La verdad que me voló la cabeza. Hay muy pocas de esas fábricas en el mundo. Para mí fue una de las que más me impactó. Y bueno, hablamos un montón de los problemas que tenemos como país, ¿no? Y como fortaleza, ¿tenemos algo que sepamos que está bien y donde tenemos que apalancarnos para poder crecer? Yo creo que lo más importante son nuestras capacidades. O sea, la verdad que tenemos muchas capacidades, mucho talento. O sea, sigue habiendo un enorme potencial. O sea, nosotros, digamos, no trabajaríamos tanto en esforzarnos por trabajar por la Argentina si no tuviéramos confianza en nuestro país. Creo que la Argentina tiene ingenieros técnicos, tiene capacidades nucleares, tenemos una extensión de territorio muy importante con materias primas y cosas que necesita el mundo. Entonces la confianza es total. O sea, eso no quiere decir que crea que la solución es simple. La solución es compleja, pero nosotros somos muy optimistas, por supuesto, de que vamos a vivir una mucho mejor Argentina, no solo para nuestros hijos, sino para nosotros mismos como generación. Así que me parece que las capacidades, el talento, tener sistema educativo que todavía funciona, el cual obviamente seguro que hay que poner en duda con nuevas herramientas, y tener una extensión en el territorio donde hay distintas ubicaciones con respecto a las materias primas, me parece que, digamos, tenemos un enorme potencial. Algo que aprendí mucho recorriendo la Argentina y visitando, digamos, ciudades del interior profundo, que creo que es muy importante porque a veces son cosas que cuestan muchísimos años construir, pero es muy fácil destruirlas, digamos, la destrucción es mucho más rápida que la construcción, es la complementariedad que se genera en ciertas ciudades, por ejemplo, entre diferentes sectores, por ejemplo, el campo y la industria. No sé, cuando vas a Armstrong o a las Parejas, que son ciudades del interior profundo de Santa Fe, y vos ves digamos, el clúster metalúrgico que se genera en esa ciudad para producir maquinaria agrícola, para abastecer al agro, y se genera un pleno empleo en la ciudad, digamos, todo a través del desarrollo industrial de ciertas ciudades, y así como Armstrong o Las Parejas, o Venado Tuerto, no sé, o Luque en Córdoba, que está Aladio, que es ahora Mave, donde se hacen los lavarropas, o sea, o Puerto Madryn con Aluar, son ciudades industrializadas, que ahí es donde vos ves con pequeños ejemplos cómo una ciudad industrializada genera pleno empleo, e inclusive no solo eso, a veces nos cuentan que en esas mismas ciudades, digamos, es tanto el desarrollo que genera, digamos, la actividad industrial en esos sectores, que tienen que traer trabajadores de otras ciudades por ahí cerca. Entonces yo creo que eso es muy importante, cuidarlo y potenciarlo en un país tan grande y tan extenso y tan diverso como la Argentina. Y como parte de los problemas que tenemos, ¿qué responsabilidad o qué deberían hacer diferente los sindicatos, ¿no? Como para apoyar el crecimiento de la industria? Porque a veces parece como que van como en contra en lugar de ayudar. Sí, primero nosotros hablamos de la autocrítica del sector empresario. Nosotros creemos firmemente que el sector empresario también es responsable en parte de la decadencia que tenemos en un montón de cosas, y la gremial empresarial y la gremial industrial. Por supuesto, hay, digamos, al igual que los empresarios, donde tenés buenos y malos empresarios, hay buenos y malos sindicatos. Creo que, digamos, hay algunos que son muy reacios a entender que el sistema actual a nivel laboral, digamos, ya quedó viejo, anticuado, es una ley de 1976, donde las reglas eran otras, y que la reforma en el caso laboral ya te la hicieron, porque básicamente el monotributo social y un montón de cosas que tienen que ver con la no relación de dependencia de manera intencional, en parte ya le sacó derechos al trabajador. Sí, pero en la planta, en la fábrica, no te impacta por ahí tanto eso, lo del monotributo. Vos a los operarios los tenés que tener. No, bueno, obviamente. Bueno, pero hay gente que tiene trabajadores en negro. O sea, en servicios te usan el monotributo para, digamos, básicamente no tener relación de dependencia. Algunos de sus trabajadores tienen, digamos, un porcentaje en negro o todos en negro. Entonces digo, si vos tenés un 50% del sistema en la informalidad, un 40, un 45, 60, no sé en cuánto está hoy, digamos, la reforma en parte ya te la hicieron y hay mucha gente que en lo laboral no tiene ningún derecho. Entonces, como que la resistencia a dar debates de profundidad hace que después venga gente por ahí con una menor conciencia social y, digamos, ejecute las reformas. Yo tengo muchas discusiones y debates y me preocupa que haya gente que no se dé cuenta de que hay muchos sistemas que quedaron anticuados y que si no los cambiamos, digamos, en realidad lo que estamos haciendo es por defender supuestos derechos de unos pocos, estamos afectando a muchos. Nada.
Creo que en todos los espacios se requieren de oxigenar un poco las dirigencias y de que haya nuevos representantes que quieran ceder un poco para encontrar puntos nuevos de acuerdo. Muchos de los entrevistados se mostraron optimistas de cara al futuro. Varios compartieron incluso decisiones de inversión tomadas porque entienden que ahora hay un plan. ¿Ustedes lo percibieron ese optimismo? ¿Ustedes mismos son optimistas? Creo que es bastante personal ahí ya la respuesta de cómo ve la cosa cada uno. Nos interesa la de ustedes. No, lo que pasa es que por ahí creo que algo que hace muy bien el oficialismo, digamos, este gobierno, es, digamos, exponenciar. Cuando alguien habla bien del gobierno es como que son bastante buenos comunicacionalmente en explotarlo digamos, y que se vea. Pero no sé si la mayoría de los invitados, digamos, ni mucho menos, o sí, muchos destacan por ahí ciertas cosas de este gobierno y critican ciertas otras. O sea, creo que es bastante homogénea, digamos, homogéneo lo que se dio en términos, digamos, de los invitados que fuimos trayendo. Creo que había ciertos puntos, personalmente, esto ya totalmente, digamos, opinión totalmente personal, de este gobierno, digamos, que usaba como bandera, como por ejemplo la corrupción, que bueno, o sea, uno ve ahora de repente que empieza como que ya no sé, no se ve por ahí tan así como se pintaba, o el crecimiento económico, ¿viste? Con o sin dinero, que uno ve ya que, digamos, la economía empieza a tambalear un poco, empiezan a haber muchísimos parches, digamos, se está generando, en mi opinión, un clima de inestabilidad, sobre todo, obviamente, como siempre, en un año electoral. Y bueno, eso para las empresas es... O sea, ¿no sos optimista? Yo a largo plazo siempre soy optimista y personalmente con mi empresa, digamos, yo como persona con mi empresa, nada, como dijo Tommy, digamos, podemos llegar a pasar un momento turbulento en el corto plazo, pero si vos ves mi empresa que tiene 60 años y pasó por un montón de gobiernos y ves la curva de crecimiento de mi empresa, por más de que haya tenido momentos turbulentos o momentos o años de no crecimiento, la curva, digamos, siempre va para adelante porque bueno, tenemos ese espíritu y le vamos a encontrar la vuelta para poder crecer. Yo, por ejemplo, tengo 3 unidades de negocio. La construcción hoy está muy parada, muy parada. Después, todo lo que es la línea blanca, si bien hoy hay una reactivación del consumo, yo hago el telgopor para las heladeras, los televisores, los lavarropas, ahora está entrando un diluvión de productos importados y si bien el consumo aumentó un poco, obviamente al entrar muchísimo producto importado, como hablábamos antes, en desigualdad de condiciones, pues inclusive se bajaron los aranceles para importar la heladera terminada, pero para el que produce en la Argentina y quiere importar la chapa, siguen teniendo, digamos, inclusive hasta más impuestos que lo que tenías antes o más aranceles. Entonces, si vas a bajar los aranceles para importar la heladera terminada, al que genera trabajo en la Argentina y produce la heladera, que no solamente es Whirlpool que produce el lavarropa, sino que es toda la cadena de valor de Whirlpool que le genera todas las piezas para hacer el lavarropa, digamos, son cientos de puestos de trabajo, no es solamente Whirlpool, también genera las condiciones, digamos, y las posibilidades para poder competir, digamos, localmente. Entonces estoy viendo, digamos, ese dilema que por ahí a veces uno lo ve solamente en un producto, pero detrás de ese producto hay una cadena de valor de proveedores enorme, y bueno, y ahí es donde me genera incertidumbre de hasta dónde va a llegar el desempleo en la Argentina y qué tan sostenible es. Esa es mi mayor duda y mayor temor que tengo hoy. Y en relación a esto te pregunto entonces, ¿qué hay que tener para ser un industrial exitoso en Argentina y no morir en el intento? Que no hay que tener nada. Bueno, vos hablás del optimismo. Creo que los industriales somos optimistas por naturaleza. El optimismo a veces es de mediano y largo plazo. Yo, digamos, en el corto plazo no estoy optimista. O sea, digamos, me parece que estos 2 meses van a ser muy duros, por ahí más. O sea, veo que el consumo cayó. Pero más allá de eso, creo que los industriales, digamos, son como una especie un poco bastante resiliente. Lamentablemente, digamos, desde nuestra familia hemos mamado eso de que los ciclos pasan y que nosotros tenemos que seguir estando y que nuestras decisiones tienen que trascender el muy corto plazo para pensar en empresas, digamos, que se posicionen a 5, 10, 15 o 20 años. Yo sigo pensando en mi empresa a 20 años, por más que a veces me da mucha incertidumbre el próximo mes, 2 meses o 4 meses. Y creo que estamos en un contexto y en un momento bastante bisagra
en estos próximos 50, 60 o 90 días. Bueno, lo hablamos un poquito acá, vos lo mencionaste y ahora quiero profundizar, que se viene hablando como bastante de vaca muerta, el potencial, el shale oil, etcétera, y el crecimiento esperado para los sectores energético y minero, como que ahí va a traccionar bastante. ¿Cuáles son los sectores que creen ustedes que van a explotar en los próximos años? O sea, muy optimistas no están, pero si creen que hay alguno que sí. No, pero está claro. O sea, ¿Qué tenemos yo primero que hacer? digo, no quiero ser un maleducado, pero tengo una cena en 10 minutos. No tengo reloj, no son sé las ni qué hora 9. es. Sí. Bueno, redondeamos con esta y ya. Bueno. No, sobre esos temas sí soy optimista. O sea, de hecho te dije que digamos, como generación no hay chance que me quede afuera del vagón de la minería y energía. O sea, creo que la Argentina va a ir hacia una matriz productiva más diversificada en su exportación de dólares. Creo que por el flujo de dólares futuros en un momento se va a apreciar el tipo de cambio. Digamos, no banco eso que se dé de manera artificial porque estamos interviniendo el dólar futuro, pero sí creo que eso va a pasar cuando a partir de 2030, 2032. Para eso la Argentina necesita invertir en mucha infraestructura. Digo, al lado tenemos de la cordillera Chile, que tiene tendido eléctrico, infraestructura, calles y sistemas de agua. Los proyectos mineros nuestros son vecinos a ellos. O sea, claramente estas empresas de cobre, que son empresas que pueden venir a poner 8.000, 7.000, 10.000, 12.000 millones de dólares, muy cerca pueden sacar el cobre por Chile. Si nosotros queremos que salga por la Argentina tiene que hacer inversiones muy importantes en infraestructura en los próximos 4 o 5 años. Yo creo de todas formas que va a haber muchas posibilidades en el sector oil and gas y en minería en los próximos 15, 20 años en la Argentina y por supuesto tenemos que estar todos mirando a ver qué pasa para ser parte de esa cadena de valor. Bueno, entonces si se tiene que ir, acá me dice Mati que abramos si tiene alguien preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Avi. El otro día vinieron ahí, sacamos una buena fotito, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta porque más que nada Tommy estuvo mucho hablando de tender puentes y construir una cultura de trabajo alrededor de la empresa. Yo quiero preguntarles ¿cuál es un consejo aplicable para el común de las personas que capaz no tenemos una fábrica, pero sí estamos emprendiendo o llevando a cabo diferentes proyectos? ¿Cómo ven ustedes la visión para delegar, para armar equipo y para encontrar esos talentos, esos A-players que realmente puedan escalar y construir esa compañía que ustedes ven a futuro? Obviamente es muy difícil, aparte si estás, primero gracias por venir a los dos chicos que nos van, están siempre cracks, pero es difícil porque obviamente ustedes están arrancando, tienen un proyecto y no es que van a encontrar a Messi y Messi va a ser la solución de todos sus problemas. O sea, yo creo que lo que hay que tener, digamos, como foco es el objetivo, a dónde querés llegar, tratar de, obviamente nosotros como dijo Tommy somos muy obsesivos de los procesos y de la exigencia que le ponemos hacia dónde queremos llegar. Entonces, bueno, creo que nada, lo importante es que le metan ustedes dos, digamos, más que nada porque ¿viste? O sea, los dueños, digamos, en este caso que son ustedes, son los que le van a dar el espíritu y la cultura a lo que quieran hacer. Creo que tienen que seguir firme con sus objetivos. Si van a pasar cosas que los van a bajonear y seguir para adelante, porque el objetivo está por encima de todo y después, nada, viste, mucho laburo, mucho tiempo, mucha dedicación y bueno, nada, ir encontrándole la vuelta e ir. Por ahí no van a encontrar un Messi, como dije, pero sí van a encontrar nosotros, no sé, por ejemplo, tenemos una directora ejecutiva que arrancó con nosotros, tenía 23, 24 años y le vimos un potencial tremendo y nada, viste, le vas dando responsabilidades, le vas confiando, le vas delegando, te va ayudando, como dijo Tommy también antes, la haces sentir parte de los procesos, la haces sentir porque es realmente importante, digamos, como construcción de lo que vos quieras hacer. Y el equipo ahí, digamos, se va formando y la persona va a estar agradecida de que vos la dejes participar, de que la escuches y de ser parte del proceso de lo que quieras construir. No, yo quería preguntar algo respecto del contexto, si tienen esperanza que próximamente, luego de la situación que fue este fin de semana, que si atisban algún tipo de mínimo cambio o alguna apertura al diálogo para... O sea, si pienso que va a haber una apertura al diálogo por parte del gobierno... Claro, si se ve algo...
O si tienen, me mataste. o si tienen diálogo ahora o... Nosotros con el gobierno no tenemos diálogo. Por ahí Con el conocemos sector personal. industrial, con el sector industrial en general. No la veo. Es una opinión personal. No veo que este gobierno, no veo que este Claro, gobierno. justamente, como es algo difícil, si tal vez del sector industrial se ve alguna posibilidad de que haya algún cambio. Nosotros creemos que la condición macro, la macroeconomía es fundamental, es una condición totalmente necesaria, pero no suficiente, que también importa la micro. En todas las conversaciones que hemos tenido más de pasillos, digamos, muchos de los dirigentes actuales creen que la macro resuelve la micro. Tenemos como un problema de una gran diferencia en esos conceptos. Al no creer en la micro y al no creer en la política industrial, no tiene mucho sentido que hablen con nosotros. Así que en lo personal me duele decir que no veo que haya un posible cambio. Creo que en parte hay cosas que de la teoría que trascienden el pragmatismo y no quiero transmitir pesimismo. O sea, mi optimismo de mediano y largo plazo para, digamos, no tengo un optimismo de corto plazo, pero es muy personal y probablemente soy poco objetivo porque estoy en un sector afectado. Yo vivía en el mismo edificio que ella y hace 2 años me la crucé una vez y le compré unas tortas. Y ya estaba muerta. Ahora estaba muy rico. Al chocolate. Las fábricas, los procesos espectaculares que cuentan, de 80.000 procesos, yo no soy del plan industrial, nada que ver, pero y encima todo lo que están contando del podcast, ¿cómo hacen con el tiempo ustedes? Si pues tienen 2 vidas cada uno. El tiempo es nuestro recurso más escaso. Nos encanta lo que hacemos y por eso le dedicamos mucho tiempo, pero por supuesto, o sea, todas las actividades externas a nuestro trabajo del día a día atentan contra nuestra familia. En mi caso, estoy recién casado, contra mi mujer con la que tengo que estar comiendo. Me debe estar esperando en el restaurante a las 9 de la noche y me estaba esperando en un restaurante. O sea, voy a llegar 20 minutos tarde. O sea, es parte de también cómo nos conocieron. Pero, digamos, nosotros tenemos que encontrar un equilibrio en entender que, bueno, él fue padre hace poco, yo estoy casado hace poco. Tenemos que tener... No, pero bueno, digamos, sinceramente es un tema muy importante. O sea, cómo manejamos y administramos la agenda. A mí me está sirviendo en la agenda. Yo antes tenía todo azul, ahora tengo verde lo que es para mí. Y es como que empezar a agendar en mi semana lo que también es para mí. O sea, tanto el deporte como, en mi caso, yoga o el psicólogo, lo pongo como verde porque si no me come la agenda. Y es duro, o sea, es como que todavía estamos intentando aprender también a decir que no. O sea, el no a mí me duele y me cuesta porque mucha gente siempre me apoyó, pero nos damos cuenta que no podemos estar en todos lados. O sea, la verdad que no lo está dando, no nos da. Y así que bueno, tenemos que distribuir el trabajo y entender cómo, digamos, ser buenos industriales, buenos dirigentes, y en mi caso buen marido y el buen padre. Así que es un desafío grande. Bueno, claro, muchísimas gracias.